Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y hoy no me acompaña, como es habitual, Clara Doña, pero me acompaña Javier Alemán. ¿Qué tal estás, Javi? Hey, buenas a todo el mundo. Yo creo que hoy estamos un poco nivel broculto, porque la Sí, verdad que estamos aquí solo dos tipos, pero bueno, tiene un sentido. Y yo, como siempre, encantado. A mí estar aquí calentando en la banda y que cuando hay una lesión me llamen, me encanta. que bueno, la idea no era llamarte por lesión, sino que pudieras venir igualmente. De hecho, este podcast es un podcast muy raro. La gente de Patreon ya sabe un poco lo que ha pasado, pero lo voy a explicar porque lo escuchará más gente, evidentemente. Y el tema es que hicimos una cosa un poco rara y es que yo grabé contigo la segunda parte del podcast, que es la que solemos hablar de videojuegos, para hablar de Final Fantasy VII Rebirth. Y Eso también es. hablamos de Persona 3. Y lo grabamos antes porque por agenda nos cuadraba mejor grabar primero contigo, grabamos esa parte y grabada está, esa va a salir. ¿Qué pasa? Que luego iba a grabar la parte principal del programa en el que íbamos a hablar sobre nostalgia por algo que surgió en el Patreon, que ahora lo comentaré cuando empecemos a hablar, y yo me puse malo y justo el día que teníamos que grabar me era imposible grabar. Y como Clara y Juan Salas, que eran los que iban a venir, no podían grabar tan pronto, o sea, esta semana que estamos grabando ahora es un poco lío esto que estoy contando, pero dijimos, oye, pues vente tú, Javi, que no ibas a poder venir a esa parte y por eso grabamos contigo la segunda, la parte de los juegos, y así hablas tú también de este tema y tenemos pues el número uno, ¿no? Podcast Nostalgia 1 y luego grabaremos para el mes que viene el Podcast Nostalgia 2 en el que sí que estarán Clara y Juan y ya hablaremos pues de otros juegos y otras cosas. No sé si me he explicado, porque es un lío, pero Yo creo bueno. que lo has explicado de puta madre. Además, nuestros oyentes son gente, además de súper guapa, súper inteligente, y lo van a pillar a la primera, ¿no? Sobre todo quédense con la idea de que mm, adquirimos un cierto compromiso cuando la gente se apunta en Patreon y no queríamos, entendemos, porque además la gente ha sido como muy maja en Patreon, en plan, oye, mira Sí. lo que necesites y tal, pero bueno, queríamos darles algo ya que están colaborando, y a los que no colaboran, pues que cojan recorte y colaboren, que vean lo majos que somos, que incluso con gente que no puede participar, nos buscamos las castañas para hacer el podcast mensual, ¿eh? Así que eso, no lo queríamos dejar sin hacer y tampoco quería yo que no vinieras tú porque cuando organizamos este programa originalmente íbamos a grabarlo todo contigo, que tú también te vinieras porque sé que es un tema que te gusta y que tienes muchas cosas que contar y era una pena que al final solo pudieras estar en la parte de juegos, así que yo creo que es un poco win-win que se dice, ¿no? Que Sí, salimos ganando con todo. al final de uno salen dos. Yo creo que ganan sobre todo los oyentes, que van a tener como más. Voy a usar la palabra y me van a salir ronchas mientras digo que van a tener más contenido, Sí. pero, pero bueno, van a tener más, así que estupendo para todos. Vale, y lo dicho, ya he introducido que vamos a hablar de nostalgia, pero poner aún más en contexto. Eh, Esto surgió porque tenemos un maravilloso y bonito programa en Patreon que se llama Nivel Extra, en el que la gente que nos apoya en Patreon nos deja preguntas y comentarios. Y también, pues, nuestra amiga Mariela nos recomienda juegos indie muy raros y muy especiales. Así que ya sabéis, apoyadnos en Patreon para tener ese contenido. Pero eso, cuando estábamos grabando el último nivel extra, un amigo nuestro que siempre comenta y que, bueno, igual le conocéis por A Night Games, que es Juan Tesalas, nos deja siempre preguntas como complejas, ¿no? De estas que son, se supone que la idea del nivel extra son preguntas relativamente rápidas, que luego siempre sacamos más de una hora de programa, pero bueno, que sean como más metralleta, ¿no? Como conceptos así rápidos y ágiles. Y Juan viene con preguntas densas e intensas. Y una de estas preguntas, bueno, fueron varias, de hecho, tenían que ver con el tema de la nostalgia. Y en la grabación del nivel extra dijimos, oye, esto da para podcast, que leches vamos ahora a responder al vuelo, algo tan complejo que es que no nos da, porque además habíamos respondido ya 5 comentarios súper largos. Vamos a aprovechar ya que es un tema bueno y que luego no nos sobran temas y grabamos podcast sobre esto. Y fíjate tú que al final va a dar para 2 programas, no para uno, va a dar para 2 podcasts. Y da Así para, que ¿eh? Y da. entonces, lo dicho, como quería que vinieras tú y que también pudieras hablar de esto, son preguntas, ¿no? Entonces, para introducirlo, voy a hacer las preguntas que nos dejó Juan y ya de ahí, pues, surge el debate, la conversación y vamos divagando lo que nos apetezca. Y estas preguntas fueron, ¿qué pensáis de la nostalgia? ¿Hay algo que os ponga nostálgicas? ¿Cómo afecta a la crítica cultural? Toma ya. Así que si quieres podemos empezar con este concepto de qué pensamos, ¿no? O sea, no se suele preguntar estas cosas, ¿no? ¿Qué piensas sobre la nostalgia? Es un concepto complejo.
Podíamos simplemente hablar sobre, yo qué sé, los juegos que más nostalgia nos generan o cómo funciona la industria a raíz de intentar explotar la nostalgia de la gente. Pero la pregunta es, ¿qué piensas tú, Javi? ¿Qué piensas sobre la nostalgia? Mira, como dicen, a mí me gusta que hagas esta pregunta, porque en una vida pasada yo trabajé como psicólogo en un gabinete de psicología. Sí. Y, y bueno, una de las cosas que me interesaban mucho era la nostalgia. Y nosotros teníamos un blog y explorábamos distintos temas, pues lo que hace uno para posicionarse en internet, para que la gente cuando busca una consulta de psicología salgas tú el primero. O sea, Ujú. no tenía mayor interés que ese. Y uno de los temas que estuve intentando dilucidar era un poco la percepción de la nostalgia desde la psicología. Ujú. Entonces, si quieres te hago un resumen así bonito, Hombre, claro. porque es un tema que mola. Bueno, nostalgia, como muchas de las cosas que usamos, viene del griego, que es nostos, que es más o menos algo así como regreso, y algia, que suele ser el sufijo que se usa para sufrimiento, ¿no? Cuando tienes lumbalgia, cuando tienes lo que sea. Ujú. Entonces, básicamente, los griegos cuando usaban nostalgia o el equivalente, lo que hablaban era la pena que te da de estar ausente de tu tierra, de tus amigos, que estés lejos del pasado en el que eras feliz. Ahora Ujú. nostalgia se usa para otra cosa, pero curiosamente el origen es ese. La tristeza que te recuerda generar las pérdidas que has tenido en tu vida, sobre Ujú. todo aludidas al pasado. Pero es interesante porque a nivel psicológico la nostalgia suele tener un cierto carácter positivo, porque normalmente cuando estamos nostálgicos recordamos mejor eventos positivos que negativos. Por Ujú. mucho que la palabra aluda al dolor de lo que no se tiene, l- nuestra memoria para poder vivir sin estar continuamente embajonados, siempre va trabajando una reinterpretación del pasado para, para hablar para que recordemos las cosas de manera más positiva a como pasaron. Y además, el disparador más habitual de recuerdos nostálgicos es el afecto negativo, el sentirte mal. Y sobre todo cuando es de forma prolongada o cuando sientes mucha soledad y tristeza. Entonces la nostalgia se convierte en una especie de refugio de tu propia soledad, de tu propia tristeza. Es como un lugar seguro en la tormenta. Ujú. Y claro, nosotros nos enganchamos. Tendemos a buscar las situaciones en las que nos sentimos bien, ¿no? En las que, o más que buscar en las que nos sentimos bien, a rehuir de las situaciones en las que nos sentimos mal. Por eso la nostalgia es tan poderosa, porque cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, siempre podemos tratar de volver a un mundo que era mejor, aunque no lo fuera, pero que en Ujú. nuestra memoria es mejor. Aparte de que, bueno, yo cuando tengo que trabajar, pues siento nostalgia de ser pequeño porque no tenía que trabajar. Eh, pero bueno, básicamente esa es un poco la visión de la nostalgia de la psicología, que la mayoría de veces provoca sensaciones positivas en contextos externos negativos y eso está muy bien, pero claro, eso tiene una aplicación evidente desde el marketing y eh, desde muchas otras estrategias para hacernos gastar el dinero, ¿no? Sí. Por eso vuelven los 80 siempre, que parece que no haya habido más momentos históricos, y por eso ahora está volviendo el nu metal, que es la música de los padres Sí, literal. de ahora. Entonces, más o menos esa es mi percepción y esa es la percepción que te puedo dar de la psicología, de la nostalgia. Claro, es que, a ver, aquí hay muchos conceptos interesantes, igual un poco más filosóficos que de lo que la gente suele venir aquí a escucharnos, y ahora, por supuesto, aplicaremos todo esto a los videojuegos. Pero claro, me parece muy interesante lo que has dicho del concepto griego y de cómo, pues eso, era un sentimiento no negativo, pero como un recordar, o sea, como sentir tristeza por algo que ya no tienes, ¿no? Y ahora es como que bueno, o que tendemos a usarlo de otra manera más bien en el sentido de refugiarte en algo que tenías y te gustaba mucho y que creías que era muy bueno, pero realmente no sabemos si era bueno o no, sino más bien es que te gusta más o quieres pensar que te gusta más que lo que tienes ahora. Y es muy curioso cómo todos estos conceptos cambian. Pero claro, el problema de la nostalgia puede tener también, entiendo, y yo no tengo ni idea de esto, un,
una faceta muy negativa porque mientras de vez en cuando, ¿no?, te refugies en esa idea del pasado como algo bonito, ¿no?, como sentir un abrazo, como pensar en esa niñez que disfrutabas y en esos momentos bonitos, está guay. Pero a veces es una trampa en el sentido de que nuestra mente nos intenta vender esta idea de que eso era mejor cuando a veces no lo era, o de que lo que tenemos ahora es muy malo cuando realmente tampoco tiene por qué serlo necesariamente, y sobre todo que probablemente cuando pase el tiempo recordarás la etapa presente como mejor, ¿no? Lo cual es Exacto. como un bucle infinito ridículo, es decir, ahora me estoy quejando, todo es una mierda, pero luego cuando pasen, yo qué sé, 10 años diré, ay, qué bien vivía yo en esa época en la que... Y es como, pero vamos a ver, aclárate, ¿no? Es curioso. Sí, ten en cuenta una cosa, el ser humano tiende a evitar lo que le hace sentir mal. Y gran parte de los problemas que tenemos psicológicos muchas veces están referidos a mecanismos de evitación que usamos mal. Eh, Hmm. entonces, evidentemente, la nostalgia es una herramienta que a priori puede ser positiva, pero si tú estás todo el día fantaseando con tu pasado, en vez de centrado en tu vida actual, obviamente eso te va a quitar un montón de cosas. Y eso, como dices tú, te va a llevar a una interpretación actual de que ahora todo es una mierda, que es lo que le pasa a los viejos, a la Sí, gente con el yo fui a EGB y sobre todo a la educación antes. Nosotros jugábamos con 2 piedras en la calle y éramos felices. Bueno, no sé, yo me acuerdo, yo nací en el 85 y crecí en los 90, ni siquiera en los 80, y yo me acuerdo de en el parque encontrarme una jeringuilla jugando, ¿sabes? Eh, claro. Me acuerdo de eso porque me generó mucha impresión, pero si no, yo pensaría que los 90 fueron fantásticos y maravillosos, cuando veníamos de unos 80 que había sido la heroína una plaga en España, cuando hubo la crisis esta del 92 y del 93. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, evidentemente. Y hay que tratar de mantenerse en el presente. A mí me parece bien que uno cuando se siente un poco solo vuelva un poco atrás, pero creo que eso, que no hay que dejarse un poco llevar por la trampa. Hmm. Y de hecho es que aquí hay también como dos conceptos. Uno es el, el de que se supone que las cosas que recordamos, a ver, también existen los traumas, quiero decir que son cosas malas que recordamos y que nos han impactado negativamente y que nos marcan la vida y puede que condicionen muchas de nuestras cosas, ¿no? Pero que a la vez, cuando vivimos una etapa, la que sea, la parte que te sueles quedar, ¿no? La que recuerdas suele ser la buena, ¿no? Porque Claro, tampoco vas a estar recordando todas las mierdas. Entonces te acuerdas de las cosas bonitas que tienes y tenemos ese filtro para quedarnos solo con lo bueno, lo que puede crear esa falsa idea de que todo era bueno cuando es como no, te estás quedando con lo que te interesa, que es como lo que dices tú. Los 90 pues yo qué sé, tema videojuegos, por poner un ejemplo. Qué guay, una evolución tecnológica que te cagas, nuevas tecnologías y como que los juegos pudieron adquirir más capas y fueron muy guays. Como vale, sí, pero también había otra serie de mierdas increíbles alrededor de la industria en ese momento, o yo qué sé, o de hecho los juegos no eran tan buenos, o sea, estaban bien en muchos aspectos y algunos incluso hoy en día aguantan muy bien, pero otros no eran muy allá, simplemente eran mejor que lo que había antes, pero a veces se dice como lo que dices tú, ¿no? Típica idea polla vieja de, no, es que los juegos antes eran mejores, como, no, no te engañes, o no, sea, no eran mejores, ahora hay juegos, vamos, ahora no hay mejores juegos en la historia que ahora. El problema es que, pues a ti te gustaban mucho, eran juegos que marcaron una etapa para ti y entonces quieres que todos sigan siendo igual a esos porque una vez más lo asocias a muchas cosas que están alrededor de eso. Pero lo dicho, exactamente. que es muy tramposo el recordar las cosas y quedarse solo con lo bueno y ya está. Y por otro lado, una cosa que yo últimamente o los últimos años me ha ayudado mucho a mí a nivel personal, a nivel psicológico, que esto pues sí, es fácil decirlo, luego hay gente que igual no es capaz de aplicarlo o no se siente en eso, pero que es el hecho de darte cuenta de que siempre en todas las etapas hay cosas malas, punto. Porque a veces es como, lo dicho, nos fustigamos y decimos, esta etapa es una mierda y qué buena era la anterior. Pero cuando lo ves en perspectiva dices, antes había cosas malas, ahora en el presente hay cosas malas y en el futuro habrá cosas malas también. Entonces la vida tiene todo ese espectro, las cosas que están bien en tu momento y las cosas que están mal. Y si intentas como evadirte del problema que tienes ahora pensando como, joder, es que esto es culpa de que la vida es mala conmigo y tengo un problema porque, yo qué sé, el destino no me quiere y cuando ese problema desaparezca yo ya seré feliz. Y es como, no, cuando ese No, problema desaparezca habrá otro problema y cuando ese desaparezca habrá otro problema porque siempre va a haber problemas, ¿no? Es un poco... incluso en un mundo idílico habría problemas, pero mira, por sacar el tema del podcast, ya que no lo has sacado tú, Sí, es culpa del capitalismo. por Eh, supuesto.
Sobre todo del capitalismo en su vertiente tardía, neoliberal, porque creo que en otras épocas, y esto aquí sí soy un poco polla vieja, el ser humano tenía una relación con su propia tristeza, con su propia angustia y con su propio dolor como algo más natural, y hoy en día hay una obligación, evidentemente, porque debe ser así a nivel productivo, de que estemos siempre bien, estemos siempre alegres, estemos siempre contentos, y por eso siempre existe más tentación de irse corriendo cuando uno se siente un poco mal, y en eso la nostalgia puede ser como la pildorita, el soma, que te tomas rápido para no, mira, antes estaba de puta madre y no atiendo a esto, y no hay malestar, no hay malestar, me pongo música de cuando era niño y se me pasó, ¿no? Igual, tiene un poco que ver con eso, con la necesidad de ser eficiente y de ser productivo, que solo hace falta que te fijes en las estanterías de psicología, ni siquiera de autoayuda de las librerías, para que veas que son todos libros de quiero estar bien, cómo ser productivo. Va un poco por ahí, ¿no? Sí, y a la vez es como no estar atendiendo al verdadero problema. Igual es que, yo qué sé, trabajar está mal y ya está. Y el día que lo veas de esa manera, pues a lo mejor... Ahora, hace poco vi un podcast en inglés que no voy a poder referenciar muy bien, pero porque lo vi muy por encima, pero hablaba de que precisamente porque todos nos estamos dando cuenta, que supongo que es algo que no nos hemos dado cuenta ahora, que llevamos tiempo dándonos cuenta, me refiero como sociedad o como especie, de que el trabajo hasta cierto punto está mal o que no tiene sentido, porque trabajamos de una manera antinatural y absurda. Y de hecho, es que esto es lo más ridículo aún, que las empresas no son conscientes de que intentar imponer estos modelos de trabajo les perjudica a los primeros a ellas, porque no está cada vez más demostrado que cuanto más descansa el trabajador y cuanto mejor está, más produce, ¿no? Paradójicamente, pero es como, no, hay que aplicar la jornada laboral de la revolución industrial, 8 horas, tal. Pero bueno, que al final como que la gente está empezando a darse cuenta, supongo, o si es que no se ha dado cuenta ya antes, de buscar como el trabajo más práctico, por decirlo de alguna manera, porque también está toda esta filosofía falsa de que tenemos que superrealizarnos con el trabajo y que nuestra personalidad es nuestro trabajo. Y es como, mira, por un lado, no quiero trabajar y trabajar está mal y creo que lo sabemos todos. Por otro lado, tenemos la obligación por la sociedad de mierda en la que vivimos de trabajar. Pues ¿dónde está el punto medio para decir, voy a encontrar ese trabajo pragmático, práctico, que cumpla lo que necesito y ya está, ni que sea mi vocación vital, ni que me quite más horas de las necesarias y que tampoco, pues yo qué sé, no puedo no trabajar desgraciadamente, ¿no? Entonces, como buscar ese equilibrio. Yo esto lo digo desde hace tiempo. El trabajo que más pasta te dé y que menos tiempo te lleve. Evidentemente, eso es una utopía, pero, pero bueno, todos hemos sido víctimas por cómo se nos ha educado, ¿no? De que hay que trabajar de lo que estudiaste. Yo precisamente si no trabajo de psicólogo es porque es un trabajo que es muy bonito, pero que requiere trabajar mucho más y dedicarle más tiempo del que le dedico yo a mi actual curro, y es que me niego. O sea, no quiero Claro. trabajar más, ni Sí, siquiera sí. para mí mismo. Entonces, mira hasta dónde hemos llegado hablando de nostalgia, que es que no se nos puede dejar solos, pero evidentemente creo que sí que nos hemos dado cuenta y, como te digo, al final es que solo nos quedan esos refugios. Por eso también están saliendo series de los 80, series de los 90, estamos continuamente volviendo atrás, porque obviamente hay un grado de insatisfacción vital impresionante y tiene que haber alguna posimita que nos bebamos para mantenernos tranquilos y que podamos seguir yendo por la mañana a fichar y por la noche a casa a descansar, que al día siguiente hay que fichar. Sí, no sé. Es que esto ya entraría en otros temas, pero cuando pienso en esto digo, es que somos muy poco prácticos. Estamos siempre utilizando recursos porque por lo que sea hemos visto que funcionan, por lo que sea las empresas se han aprovechado y nos sacan pasta con ello, pero es como, ojalá vivir en un mundo en el que lo mejor fuese el presente y hubiese nostalgia del presente en el sentido de, joder, qué buenas son estas cosas de ahora. También está, evidentemente no quiero ser ignorante y no reconocer la realidad de que el mundo está jodido, que te cagas. También creo que hay un factor de que siempre ha estado jodido por algo, ¿no? Porque siempre estamos jodidos, lo que decía antes, de tanto el pasado como el presente ha habido problemas y los va a haber en el futuro, porque siempre vamos a estar jodidos. Pero no sé, como que podría funcionar de alguna manera mejor la sociedad si el presente no estuviese tan mal y estuviésemos todo el rato huyendo de él, sino que buscásemos la forma de solucionar problemas que tenemos ahora y no simplemente refugiarnos en el pasado. No sé. Pero bueno, que esto es hablar por hablar y es súper utópico y estamos aquí, yo qué sé. Sí, y evidentemente eso requiere primero una relación distinta con el presente que tengamos y también unos ritmos de trabajo distintos a los que tenemos ahora,
que no se van a solucionar ni votando ni haciendo Ya, bueno. que podamos recomendar en este podcast. Sí, sí. En cualquier caso, videojuegos, ¿no? Que se supone que es a lo que veníamos. Como estábamos comentando al final, nada de lo que hemos dicho es que esté completamente desligado de esto. La nostalgia, claro, afecta mucho o está muy presente en todas las obras culturales que se desarrollan en torno al sector de los videojuegos. Porque, bueno, es verdad que además es una nostalgia muy concreta, muy presente, porque como decías tú, la nostalgia que más explota hoy en día es la de los 80 y de los 90, que da la casualidad que coincidió con el momento de mayor auge del sector de los videojuegos. No de mayor, porque probablemente el mayor sea ahora. Una vez más, cada año hay más gente que juega, por lo tanto, cada año es el mejor momento de la historia de los videojuegos, supongo. Pero claro, la evolución tecnológica de esa época asentó muchos géneros, popularizó el medio y demás, y entonces por eso. Y también, como digo, coincide con que la gente que ahora es padre, como dices tú, supongo que esa es la media, ¿no? De edad. Evidentemente hay gente pues más joven como yo, que todavía no lo soy, me queda, y gente más mayor, pero como que la gente que ahora es padre eh, creció en esos años y entonces, claro, es fácil apelar a su nostalgia a través de esas obras. Es verdad Claro, que a mí me gusta, porque yo que soy un poco más joven, crecí en los 90, pero sobre todo en los 2000, supongo que yo soy más 2000ero que noventero, porque soy 93 y al final, a finales de los 90 todavía era muy chico. Y entonces soy más 2000ero y me gusta ver que poquito a poquito estamos viendo cómo muchos videojuegos están rescatando cosas de los 2000 más que de los 90, que ya, y de los 80 por supuesto, ¿no? Que ya está como muy usado, pero claro, cada vez los padres ahora están pasando de tu lado de los millennials un poco al mío, ¿no? Y supongo sí. que las obras nostálgicas que surjan en los próximos 10 años seguirá viendo cosas muy ochenteras, pero empezaremos a ver cosas más 2000eras. Sí, Y, de hecho, principios de los 2000, yo finales de los 90, principios de los muy principios de los 2000 es lo que diría que está como asentado ahora. Ahora y hace unos años. Y es lo que has dicho tú, al final, yo esto lo hablo mucho con Juanma, que es un poco mayor que yo, pero al final somos los dos puretas de la web, que al final, ¿quién tiene dinero ahora para gastar? ¿Quién claro. tiene para comprarse funcos de mierda, que no entiendo por qué, eh, o que tiene la vida medio hecha dentro de cómo se puede tener medio hecha ahora? Pues la gente de nuestra generación. ¿A quién le vas a vender carros de mierda? A la gente de nuestra generación. Yo me acuerdo cuando empezó el boom este de los juegos de rol isométricos de vuelta, Sí. que era un género que estaba abandonadísimo y que es básicamente de finales de los 90 y principios de los 2000. Eso apeló, obviamente, a toda la gente de mi edad o un poco mayor que se volvió loca, incluso gente que no jugaba videojuegos ya. De hecho, bueno, como anécdota curiosa, eh, uno de mis primos, que fue el que me introdujo en los juegos de ordenador y todo esto, es del 79, entonces un poco mayor que yo. ¿A qué juega él hoy en día? Aparte de que tiene 3 chiquillos y no tiene mucho tiempo, él a lo que dedica su tiempo es a XCOM, a los actuales, pero claro, era lo que él jugaba cuando era adolescente, y a juegos de rol isométricos. De hecho, está con los XCOM a tope y ahora se pilló el Baldur's Gate 3. Por lo mismo, ¿por qué? Porque él fundió los primeros Baldur's Gate. Y lo mismo conmigo, yo en esa época, por influencia de mi primo, jugaba aventuras gráficas a juegos tipo XCOM y a juegos de rol isométricos, y cuando empezaron a aparecer que si el Pillars of Eternity, que si todos los proyectos en Kickstarter, yo veía una cosa de rol isométrica, y eso que yo estoy dentro del mundo del videojuego y que me he actualizado, pero veía todo eso y era como volver a mi lugar seguro, era como, venga, a este, a este, a este. Entonces a mí ha sido muy fácil pillarme por ahí, por los jueguillos de estrategia táctica y por los juegos de rol isométricos. De En eso hecho, funciona la nostalgia. has dicho una cosa que me parece muy interesante para tirar por ahí un poco, y es el hecho de que siempre, aquí pecamos mucho en este podcast, y supongo que en muchos medios del entorno culturales sobre videojuegos y tal, que es, o sea, pecamos porque hablamos de videojuegos y demás desde nuestro punto de vista, que al final somos cuatro frikis en el sentido de gente que consume o piensa y juega más que la media. Incluso la gente que escucha este programa, estoy convencido de que evidentemente ya los videojuegos son un hobby para ellos aún más profundo, hasta el punto que se escuchan podcasts sobre videojuegos. Quiero decir, eso ya
probablemente dice mucho sobre el tipo de jugadores y jugadoras. Pero, a lo que voy, con esto que también has comentado tú, es que muchas veces se nos olvida que una gran mayoría de la industria no se mueve por gente como nosotros, se Ni mueve de coña. por gente que juega mucho menos, en cierto modo, pero que yo qué sé, que son muchos más, aunque jueguen menos, ¿me explico? Lo de Sí, siempre, sí. los Por un FIFAs, lado ¿no? tienes a los beauty calls, a los FIFAs, Claro. y luego una reserva de gente que puedes atraer porque ha jugado, pero que ya no juega nada porque o no le apela o no tiene tiempo. Y Hmm. esta reserva de gente yo creo que es la que mejor va a responder a la nostalgia, porque al final, pues el que juega 2 juegos al año, que juega al FIFA que toque o al Football Manager o al Duty Call, pues bueno, a ese igual no lo atraes, pero sí que puedes atraerte pues a gente como mi primo, o incluso ahora con la medio estafa, no quiero decir presunta, de este nuevo PS Fútbol que se ha anunciado de manera un poco trapasera y un poco rara, ¿no? No sé si has estado al tanto. Lo he visto, pero no estoy muy informado. Bueno, se podía reservar y al final acabaron devolviendo el dinero de las reservas. Hicieron un concurso para el logo con tal de no pagar el logo, pero luego sacaron otro logo. Una Madre mía. cosa muy rara. Como que alguien quiere revitalizar la franquicia y esa franquicia es pura nostalgia. Vaya. Y de hecho, quien se vaya a comprar eso, si es que al final sale, no es gente que juega al Football Manager, que como simulador siempre ha sido muchísimo más profundo que el más profundo de los PS Fútbol, sino que es gente, sobre todo futbolera, que al único juego que jugaba en los 90 era el PS Fútbol. Claro. Ahí tienes otro uso como súper básico de la nostalgia para vender. Gente que no ha vuelto a tocar un videojuego o que juega alguna cosa, pero que no está metidísima, que no va a irse corriendo ahora al Football Manager porque es una cosa más compleja, pero que sí añora las tardes de tomarse, esto va a sonar ya, de comerse el bocadillo con una tableta de chocolate en medio, que eso no pasaba en los 90, pero bueno, mientras jugaba al PS Fútbol. Ahí tienes otro uso y una idea de negocio que en cierta medida es inteligente. Hay un sector muy grande que no está jugando, que puedes atraértelo si le apelas a lo que había antes. Sí. Y que además a veces yendo a un nicho muy nicho, pues siempre va a haber gente ahí esperando. A mí me llama mucho la atención el caso de Jet Set Radio y Bomb Rush Cyberpunk, que en realidad es un juego, el Jet Set Radio original, que yo entiendo, no lo sé, no tengo los números delante, pero que sería bastante de nicho en su momento porque encima era un juego de Dreamcast, que Dreamcast tampoco fue una consola súper vendida. Los juegos eran muy buenos y a los que les gustaba mucho, pero tampoco es que fueran juegos súper extendidos. Y No, el segundo juego salió en la Xbox original y una vez más en una consola que tuvo mucho menos éxito y era un juego que ya era una secuela de un juego de una consola muy rara, o sea, pero esa gente como que tenía a quien le gustó, también lo digo porque yo he jugado a los dos originales hace no mucho y lo entiendo porque son juegos muy buenos, con todas las cosas que han envejecido mal, pero claro, a quien le gustaron esos juegos le gustaron muchísimo, le obsesionaron y yo creo que hay gente que es espabilada, como la gente que ha hecho el Bomb Rush Cyberpunk, que ve esos huecos y dice, pues voy a desarrollar esto literalmente porque es que es un homenaje, pero un homenaje que tiene una línea muy delgada con casi el remaster barra plagio literal, ¿sabes? Porque el Bombs Rush Cyberpunk, los niveles son literalmente del Jet Set Radio Future. Son el mismo nivel con cambios. Al final no es igual, hay cosas que han cambiado. Pero bueno, para que se vea lo que quiero decir. Que hay gente que dice, pues voy a explorar un juego nuevo. Y gente que dice, voy a literalmente buscar un juego que lleve muchísimo tiempo en el cajón y que la empresa a quien le pertenece no la ha explotado y lo voy a explotar yo porque sé que voy a despertar la nostalgia de esta gente a la que le flipaba esta movida y voy a tener un público ahí bastante fiel. Y es, no digo que como maniobra puramente comercial, a mí me parece que es bastante bueno, o sea, tiene sentido. totalmente. Al final, es lo que dices, Jet Set Radio, como cualquier otro juego de Dreamcast, vendió una mierda para lo que tendría que vender. Por eso esa nostalgia y por eso lo ha petado tanto el Bomb Rush Cyberpunk, que es como dices tú, es básicamente el Jet Set Radio. Sí. Por eso también hay tanto sucesor espiritual en muchos videojuegos, porque no tenemos la licencia, pero sabemos que hay un nicho ahí de peña que lo quiere. Igual que pasó con Shenmue 3, ¿no? Que el primero y el segundo. Entiendo que venderían bastante, pero no venderían lo que tendrían que vender, Hmm. porque si no la Dreamcast pues nos habría ido a la porra. Y claro, por eso también se volvió loca la peña con el Kickstarter del Shenmue 3.
Porque era una forma de volver a esa época, de volver a ese juego que yo lo volví a jugar hace no mucho. El primero a mí en su época, yo tuve una Dreamcast, me enamoró, me volvió loco. Me lo pasé como 2 o 3 veces, también porque no tenía muchos más juegos, pero me pareció un juego fantástico. Yo volví a jugar al primero ahora y obviamente le notas, no es el juego que yo recordaba, que también tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Le notas más las costuras, porque también quizá cuando tenías 3 juegos, jugabas a ellos obsesivamente porque era lo que tenías, pero con la oferta que hay ahora, no voy a decir que nos hemos ablandado, pero sí es verdad que hay muchas cosas como que no tenemos tantas ganas ya o que no estamos dispuestos a soportar. Y Claro. aristas están en los juegos antiguos. Es tan fácil pasar a otro que para qué vas a estar pegándote con un juego difícil. Y de hecho, a mí me pasó con el primer Jet Set Radio, que yo no lo jugué en su día. Me dio por jugarlo ahora y yo porque, no sé, supongo que por cabezón o porque había cosas en el juego que me gustaban tanto que me empujaron a hacerlo, me enfrenté a un sistema de control horrible para un juego como este en el que el control en realidad lo es todo. Lo es. Y al final, a cabezazos, acabé adaptándome a ese sistema tan horrible. Claro, ¿qué pasa? Que en su día los sistemas de control de juegos como ese no estaban tan asentados, tan definidos, no estaban tan pulidos. Ahora es muy fácil que lo compares y digas, joder, esto funciona fatal. Y es como, no te jode. Este fue el que lo hizo, el primero, ¿no? Y los demás vinieron a intentar adaptarse a eso y lo fueron mejorando hasta encontrar un sistema de control que hoy en día es perfecto, pero viene a través de un juego como este. Entonces es normal que sea algo que te echa para atrás, pero que si le... Y también lo que dices tú, que antes era como, eso te podía resultar difícil, pero el juego te llamaba tanto la atención por tantas cosas y era algo tan especial y además era el único juego que tenías que ibas a aprender sí o sí. O sea, no te daba igual, acabarías aprendiéndolo y lo acabarías disfrutando. Y cosa que creo que esto puede generar a través de la nostalgia, no sé cómo decirlo, estupideces como las de es que Silent Hill 2 o Resident Evil 1 el control era así aposta porque no sé qué, es como tampoco te engañes, el juego se controlaba mal y ya está, a ti te gustaba porque su época el juego era increíble, lo puedes jugar hoy en día y puede estar bien, pero creo que juegos como para mí Signalis, si algo prueban aparte de otras muchas cosas, es que se puede hacer un juego con ese mood y ese sistema de juego, pero muchísimo más pulido y más disfrutable de interactuar con él que la gente que está empeñada en replicar el control tanque, que es absurdo. Entonces, De bueno. hecho, hay juegos ahora que lo usan, ¿no? Que son en plan retro. Yo prefiero que me peguen un tiro en la polla a, a jugar con control tanque. Que me atraganto. Sí, sí. Pero, a ver, yo creo que la prueba más absoluta la tienes en el remake de Resident Evil 2. Por tanto, que fue el primero que remaquearon distinto porque el del 1 es más antiguo, ¿no? Pero el remake de Resident Evil 2 funciona como un puto tiro y no tiene control tanque. Y yo lo he pasado fatal sabiéndome Resident Evil 2 de memoria y he pasado miedo y me he sentido jodido con un control tanque y con daño localizado, que eran estrategias que no tenías en el original. En el original es verdad que podías disparar a los pies con la escopeta, o medio jugando podías intentar disparar a la cabeza, pero no tenías la gama de opciones que tienes ahora y sin embargo ahora te sientes igual de agobiado. Claro. Entonces, bueno, sí, uno tiende a identificar lo positivo de los juegos en cosas que no lo eran o que eran circunstanciales y que si ahora pudieran ser de otra manera, preferiríamos que fueran de otra manera sin ninguna duda. Claro, pero ahí está el equilibrio de, por ejemplo, Signalis, que lo vuelvo a poner de ejemplo, de hacer un juego que sí que a la gente que tenga nostalgia de eso le va a gustar, porque a mí me ha pasado muchas veces de jugar como estos, no sé cómo llamarles, Resident Evil-like o Silent Hill-like actuales, que son juegos que también incluso hasta bien lo visual, son muy retro para recordarte la nostalgia, no sé qué, no sé cuál. Y como dices tú, darme ganas de pegarme un tiro en los cojones. Y luego está Signalis, que es un juego que sabe poner ciertas cosas en su sitio para que te provoque esa misma nostalgia que los otros juegos quieren emular a martillazos. De hecho, bueno, voy a hablar aquí de un juego que creo que es español y que analicé en Libro Oculto hace 100.000 años y me da una pena que te cagas, pero es que es como que en ese momento ya me marcó, que se llama Vaccine. Y iba a decir mejor, ojalá no acordarme del nombre para no decirlo, porque yo qué sé, igual esta gente en su día no pudo hablar muy bien del juego. Pero es que era el típico ejemplo de voy a intentar a lo bestia recrear este juego copiando uno a uno las cosas que hacía el juego sin entender si les hacía bien o mal, simplemente porque el juego era así y entonces pues yo lo voy a emular y ya está y creo que por eso va a gustar porque a la gente le gustaba esos juegos y es como no.
No, Signalis, insisto, es como sabe qué cosas de la estética, la cámara, los inventarios, los jefes o los puzzles funcionaban, sabe todo eso y lo que puede ser mejorado y actualizado en un juego contemporáneo lo puede mejorar. Y entonces por eso es perfecto en el equilibrio entre ser un juego retro, entre comillas, ¿no? Como tener ciertas aspiraciones retro, estéticas y jugables, pero a la vez ser súper moderno y ser un juego del 2027, si quieres, ¿no? Y para mí eso es exacto. como lo ideal. Es que ten en cuenta que la nostalgia, nosotros la vivimos en el presente, en cuanto la sentimos, pero está inserta en un contexto pasado. Y lógicamente las cosas tienen un contexto. Mm. Eh, el contexto del control del videojuego es uno y las cosas se hacían por determinadas cosas. Eh, el contexto tuyo propio, lo he dicho, ¿no? Muchas veces le damos mucho valor a ciertos videojuegos porque era lo que había. Y porque, obviamente, esto que se habla del precio de los videojuegos me parto los cojones porque antes eran más caros en Claro. comparación con el nivel de vida y apenas han experimentado inflación. Yo recuerdo ver juegos de Super Nintendo a 12.000 pesetas, Ujú, que 12.000 pesetas no son los 72 euros de ahora en esa época. ujú. Entonces, claro, si tú tenías 3 juegos en casa durante todo un año y solo podías jugar a ellos, primero, jugabas con una mente infantil o con una mente adolescente. Por lo tanto, muchas cosas te pasaban un poco de largo. Y segundo, claro, te tenían que gustar por narices. Claro. Porque es que si no te gustaban, ¿qué hacías? No podías jugar otra cosa. Evidentemente no es que los juegos fueran peores, pero ya tú sin darte cuenta hacías un ejercicio que ahora no hacemos y que es un error también, ¿no? El ejercicio de abrazarte a algo y de tratar de disfrutarlo, que a mí es algo que me pasa sobre todo con la música ahora, que Ujú. me pasaba igual cuando era adolescente, ¿no? Que tenía, no te quedaba otra, es que soy muy viejo, ¿vale? No te Bueno, quedaba otra que oír en tu Discman los discos y prestar un poco de atención. Y claro, ahora que tienes en el Spotify cualquier cosa, puedes decirle a Spotify, haz lo que quieras y me pones cosas de fondo en vez de prestarle atención como antes. Entonces, em, en cierta medida, antes, como te veías obligado, hacías aprecio a las cosas y a lo mejor ahora que es más fácil eludirlas, o irte o cambiar o variar, es más difícil cogerle aprecio, pero en el ejemplo que has dado tú, es ilógico tratar de trasplantar los controles de un juego del 90 y pico, del 98, como podría ser Resident Evil 2, al año 2024 o al año que sea. Es ilógico porque no es el mismo contexto, no tenemos la misma historia vital y el mundo del videojuego ahora es distinto. No te lo van a aceptar. ujú. O sea, va a ser un juego peor, yo creo, al final, Peor, por sí, eso. sí, Si sí. hablamos, si los juegos tuvieran una especie de escala bueno o malo relativamente objetiva, creo que el juego va a salir peor, va a ser el peor juego y podría ser mejor y por eso me gusta tanto que haya juegos que lo hagan bien, porque son un ejemplo de cómo se pueden hacer las dos cosas y hacerlas bien. Y sobre lo otro que estabas diciendo, otra vez más yendo un poco por las ramas, creo que tiene que ver con algo que yo tampoco conozco mucho, pero que he escuchado por ahí y a lo mejor a ti te suena, no sé si tiene más que ver con psicología, pero es lo de la paradoja de elección. Es que me suena haberlo escuchado en inglés, pero bueno, hace referencia al hecho de que cuando tenemos tantas cosas entre las que elegir, bueno, se dice que hay dos tipos de personas, lo de siempre. Generalizamos para que se entienda lo que estamos hablando, ¿no? Como hay dos tipos de personas, una persona que elige una cosa y ya está, y se conforma y ya le ve las cosas buenas a la cosa que ha elegido y guay. Y luego está la otra gente en la que a veces creo que caigo y me da pena, pero es así, de que soy muy analítico con todo. Y estos, los ejemplos que se ponen, por lo visto, también afecta a cómo elegimos parejas hoy en día con la gente usando el Tinder y todas estas movidas. Pero los ejemplos que se suelen poner son, yo que sé, por ejemplo, ir a un supermercado. Y aunque hay gente que, como digo, elige una cosa y se conforma y le ve lo bueno y ya está y se deja de rayar y creo que esa gente es más feliz, luego hay gente que piensa todas las opciones que hay, las analiza al milímetro para realmente mejorar un 0,1% sobre la otra opción, pero en realidad entre las opciones que había para elegir no es que una sea radicalmente diferente a la otra. Cuando hay dos cosas te es más fácil, cuando hay 50, si te quieres poner a buscar los matices de cada una de esas cosas, al final la elección que vas a hacer te va a suponer un 0,1% más de, yo qué sé, mejor, de calidad o lo que sea, pero a costa de que vas a ser incluso más infeliz porque vas a estar pensando en las cosas que no has elegido y que podrían haber sido mejores, ¿no? Y ya digo, esto es algo que está como
asentado en nuestra forma de elegir hoy en día porque estamos tan saturados de productos culturales, lo que sea, de videojuegos. O sea, vamos a hablar del tema que aquí nos ocupa, es que se puede aplicar perfectamente. Quiero empezar un juego nuevo. Tengo Game Pass y bueno, ahora ya ni Game Pass. Yo tengo compartida una biblioteca de Steam con... Antes lo tenía compartido con 2 amigos, pero es que ahora con la movida esta nueva que han hecho de las familias de Steam, la gente que compartía juegos con esas personas se han sumado a nuestra familia, entre comillas, y tengo literalmente miles de juegos en Steam, Y no ¿vale? juegas a ninguno. Y no juego a ninguno. O juego alguno, pero como digo, esto de la paradoja de elección es como, vale, voy a empezar un juego nuevo. ¿Qué juego juego? Y lo malo es como que eliges uno y bueno, a mí me pasa a veces y a veces no, ¿eh? Porque yo soy una persona bastante comprometida con lo que estoy jugando. Como dices tú, eso que hacíamos antes con los juegos de, como es lo único que tengo, voy con él hasta la muerte y ya está, y así sabré ver las cosas buenas que tiene. Y aquí ya hemos hablado muchas veces de este concepto de los juegos de 7, ¿no? De que vemos las cosas buenas y las malas, pero las buenas nos gustan mucho y vamos a tope con los juegos. Y yo me comprometo a jugar los juegos que estoy jugando, pero sí que es verdad que a veces soy consciente de que me pasa, por esto de tener tanto entre lo que elegir, que digo, estoy jugando este juego, pero estoy pensando en el otro que podía haber jugado o el otro que voy a jugar después. Y eso creo que es una tortura. Hay que intentar aprender a olvidarse de eso. Y hablando eso de la nostalgia y de cómo jugábamos antes, había una parte muy buena en que solo pudieras jugar a un juego y punto. Y de hecho, sin hablar de las bibliotecas infinitas de hoy en día, yo siempre me acuerdo mucho de cuando yo tuve un PC gaming de estos por primera vez, ponle que en el año 2010-2011, que ya entré como en mi época pecera, de bueno, las consolas en realidad son una estafa, me voy a un PC que ahí va a ser todo mejor. Y como no tenía un puto duro, ya bastante me costó comprarme un ordenador que en su día costaría más de 1000 euros. ¿Qué hacía? Tenía que piratear los juegos, porque no podía jugar a videojuegos y los pirateaba. Y en ese contexto en el que, insisto, no había ni Game Pass, ni hostias, ni nada, también llegué a la conclusión de decir, esto es una tortura el piratear porque puedo jugar a cualquier juego y como puedo jugar a cualquiera, no valoro ninguno como debería, porque ha sido darle un botón para que se descargue y ya está. Y ahí dije, joder, aparte de que es mejor por muchos motivos, comprar los juegos, pero dije, coño, si compro un juego, pues eso, tengo que hacer un esfuerzo, me va a costar pagarlo. Voy a poder comprarme uno cada mucho tiempo, pero si lo hago de esa manera, ese juego va a tener, aparte de cómo yo me lo tome, pero ya casi por defecto más valor para mí y voy a disfrutarlo más que si tengo acceso a todos los juegos del mundo, que en ese sentido luego no los disfruto tanto. Sí, esto que dices de paradoja de la elección es un libro que sacó un psicólogo, Barry Schwartz. Ah, coño. Y es un término, lo que pasa que no tiene demasiada evidencia empírica, pero yo por lo menos sí le veo la lógica. Lo que dice Schwartz es que tendemos a estar menos satisfechos con las decisiones que tomamos cuantas más alternativas tenemos donde elegir. Es decir, si tú tienes entre dos alternativas, vas a estar más satisfecho con la que elijas que si tienes 30. Y esto se aplica a muchas cosas, ¿no? A elecciones vitales, a lo que consumimos, a si sales a comer entre 30 restaurantes el que eliges, a la música que oyes, a los videojuegos. Como te digo, no sé cuánto tiene de aval empírico. Estaba mirando por encima lo que te escuchaba para ver si estaba demostrado o no. Y no han conseguido como replicarlo con un efecto que puedas decir esto es así, punto. Sobre todo porque lo relaciona con ansiedad y no creo que tampoco, con ansiedad en compradores sobre todo, y no creo que tampoco tenga que tener tanta relación, pero yo sí que creo que tiene lógica, porque al final es lo que decíamos, ¿no? Cuando, cuando son dos elecciones y tú tomas una, ya te comprometes con ella. ¿Te acuerdas el podcast que hablábamos de complicidad con las cosas, ¿no? Que tienes que forzarte un poco a querer y por el camino quieres más. Pero claro, si tenías 30 posibles, es que vas a estar siempre pensando en las demás. Y además es muy fácil que cambies de una a otra. Claro. Entonces, yo sí que creo que en ese sentido hemos ido un poco para atrás, con muchas comillas, porque al final tener Game Pass, tener 20.000 movidas, siempre está bien. A más cosas disponibles, hay más para todo el mundo. Y no tiene uno que contentarse con las mismas tres cosas siempre. Pero creo que si algo podemos aprender de esto de la nostalgia, sobre todo referida a nuestro propio pasado en España, más que en cualquier otro sitio, que España viene de ser un país de mierda, pobre, y bueno, ahora está un poco mejor, pero tampoco es la hostia, es en eso, ¿no? Que cuando tenías acceso a una cosa te tenías que comprometer un poco con ella, te tenías que acercar, tenías que ser un poco más cómplice, le tenías que sacar el tuétano,
porque sabías que no ibas a tener muchas más opciones hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? A mí cuando me regalaban, entiendo que nos pasaba a todos, que a mí los videojuegos me los solían regalar por mi cumple y luego me los traían los Reyes Magos. Ujú. Y yo tengo suerte, entre comillas, que mi cumpleaños es en junio. Entonces tenía como en verano y en invierno. No tenía Ujú. nada más. Y podía protestar y podía enfadarme, que no había opción de mucho más, salvo cosas muy específicas. Pues claro, pues ahí tenías que comprometerte un poco más. Pero volvemos a lo mismo. Nos pasa con las series, ¿no? Que hay 30.000 y no sabes cuál ver. Ujú. Por eso, porque... Y creo que ahí sí que tiene también mucho que ver la manera en la que toma decisiones el ser humano, que tendemos a ahorrar gasto mental, si quieres poner ese nombre, que es malísimo y no lo explica muy bien, pero nos genera como un gasto de memoria andar pensando que vamos a decidir, y si hay 30 opciones, es muy probable que nos vayamos ya a una conocida y de nuevo ahí está la nostalgia. Pues a lo mejor si entre 20 opciones yo tengo ahora la serie nueva que han hecho del Cristal Oscuro, pues a lo mejor me voy a esa, porque ya me siento cómodo con esa. O Ujú. me voy a una serie que ya he visto, porque ya me siento cómodo y no voy a tener que andar prestando mucha atención ni reimplicándome con algo. No sé si me explico. Claro, es como que ya sabes qué esperar, ya sabes qué te vas a encontrar y eso te ayuda a saber si te va a gustar o no y tirar por ahí. Que no tener que, pues eso, probar algo nuevo también puede generar cosas malas, o sea, te puede generar una mala experiencia. De hecho, esto también, no sé qué términos son porque es que no me acuerdo nunca, pero también recuerdo este ejemplo de cuando exploras y cuando explotas, en el sentido de que, por ejemplo, me mudo a una ciudad nueva. Al principio tiene sentido explorar, voy a ir probando diferentes sitios, pero cada vez que exploras un sitio nuevo, puedes tener la mala suerte de que sea una mierda. Y cuando ya, pero aún así tiene sentido porque en el proceso descubres algunos que no lo son. Y cuando ya has explorado hasta un punto, llega la fase de explotar, en el sentido de voy a volver al sitio que ya fui y me gustó, para que voy a estar ahora perdiendo el tiempo si ya he descubierto 4 o 5 que me gustan, voy a volver a esos. Entonces tiene un poco relación con eso. Exacto. Por cierto, que lo iba a decir y se me ha pasado, que sí, que hay que comprar videojuegos, sobre todo los de Monte Perdido. Ah, bueno. Uf. No, sobre todo me hace gracia porque lo has dicho en plural, como si tuviéramos muchos. O sea, tenemos un juego publicado y el resto, yo creo que habremos cancelado como 5 cosas ya. A ver si publicamos otra una puta vez, pero bueno. Bueno, Sí, por lo sí, pronto ahí está Vanishing Grace esperándoles. sí, Bueno, sí. ganó No, Oculus hay que Quest. comprar juegos. A ver, sobre todo, yo hablo muchas veces de piratería, parece que es como un tema un poco tabú en la industria. Y creo aún más como desarrollador al que le han pirateado su juego, porque Vanishing Grace está pirateadísimo, porque en VR hay como formas, por lo visto, muy fáciles de piratear los juegos y todo Dios, bueno, todo Dios, mucha gente piratea. Si no existiese ese método para jugar los juegos, probablemente yo ahora mismo tendría mucho más dinero, porque es un porcentaje importante. Importante. Pero yo siempre hablo de este tema y creo que, joder, pues todo tiene que tener su contexto. Sobre todo si la empresa son unos hijos de puta, pues no está de más a lo mejor piratear su juego, sobre todo cuando encima son extramillonarios igualmente, porque ya su juego ha rebosado todas las cotas posibles de ventas. Pero bueno, y sobre todo porque hay gente que es que solo puede jugar a videojuegos así. Digo, No, oye, y sobre todo, de nuevo, volvemos al pasado. Hay un montón de juegos que ya no se pueden jugar legalmente, sobre todo antiguos, que al final son historia del videojuego, y no hay claro, manera legal de jugar. sí. Y que es una pena, o sea, y que tienen un valor y que no podemos permitir que simplemente se sobrescriban. Bien, el caso de Silent Hill 2, no sabemos cómo va a salir, muy buena pinta no tiene, pero ya veremos, igual está bien. Pero el caso es que eso no quita que el original es valiosísimo, importantísimo y que debería estar disponible para todo el mundo que lo quiera jugar, y no es el caso. Yo he tenido que piratear Silent Hill 2 20 veces. De hecho, es Y que no se puede, no está la versión original en PC, ¿no? Está la versión, esta Enhanced, que debería llamarse Empeored sí, Edition, sí, que es la que literal. cambia los actores de voz, que yo creo que es el peor error que puedes cometer, por mucho que metas a Troy Baker y a gente profesional. Parte de la magia de ese juego era precisamente lo, lo goofy de los diálogos, Sí, ¿no? sí, No, sí, sí. no me sale en castellano. Y obviamente lo de la niebla, que vamos a ponerle más definición. Ahora no hay popping, quitamos la niebla, que es como, chicos, ¿no? No, y más cosas que, de hecho, con el tema de estas versiones de Silent Hill, es que aparte de todo, en este caso es peor el sentido de triste, porque podía ser de otra manera, porque Konami, ya hemos visto con Metal Gear y tal, te hace el port emulado y te lo suben por ahí y ya está. Pero claro, lo que pasa con estos juegos es que encima se perdió parte del código Sí, fuente. Entonces, sí. parte del contenido del juego es que no está, ni siquiera, o han tenido que reemplazarlo fatal. Había texturas
que reemplazaron ahí a lo bestia una muy meme, que era un cartel que creo que le pusieron el Comic Sans, ¿sabes? Literalmente porque no la tenían, pues la pusieron así. O sea, es una chapuza, lo mires por donde lo mires, y sí que es verdad que ahí hay un limitador extra, que es el hecho de que se ha perdido el juego por lo que sea. Pero sí, hay mucho sobre lo que reflexionar al respecto de lo que dices, de la conservación de los videojuegos y de poder acceder a ellos. No sé, creo que se puede convivir con las dos cosas. Hay un proyecto que yo he descubierto hace poco, sobre el que me informo menos de lo que debería, pero que se llama como algo así como Anna's Archive, pero es para libros y para textos y tal. Y que es un poco este rollo de tener una biblioteca infinita y libre en la que esté recogida todo y tú puedas acceder ahí, también puedes pagar, puedes donar o lo que sea. Y bueno, pues eso está bien que exista, porque si no, no sé si va a existir de otra manera o nos van a querer cobrar por todo. Y probablemente muchas veces la gente que escribió eso no va a recibir una puta mierda. Entonces, como que puede coexistir eso con, a la vez, yo que sé, sale un juego indie de un estudio pequeño que es la hostia y vamos, te lo compras 5 veces si hace falta, en 5 sitios diferentes. Pero bueno. Nosotros tenemos un texto en la web de Roldán García que literalmente se llama El videojuego no es cultura porque no nos da la gana conservarlo. Claro. Que recomiendo porque habla básicamente de eso. Corrígeme si me equivoco, pero ahora tú cuando sacas un videojuego en España sí que tienes que aportarlo a la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, que el nuestro salió antes de que eso fuera supuestamente obligatorio. Creo que es obligatorio, ¿eh? Lo que pasa es que... Y de hecho, no sé si con los que ya tienes publicados tienes que hacerlo. Nosotros no hemos hecho nada. Nos van a venir a buscar. Es verdad que lo vi por ahí, pero bueno, desde luego tampoco es que se hayan buscado la manera de contactar con los desarrolladores para que tengamos muy claro qué hay que hacer con eso. Pero ahora sí, en España se supone que es obligatorio. Claro, pero eso se aplica desde ayer y no a todas estas cosas que al final es gracioso, ¿no? Tanta nostalgia y podrían sablearnos un montón de pasta en juegos antiguos, pero no quieren. Está ahí Sí, GOG sacando dinero, evidentemente, pero a unos niveles que muchas compañías podrían hacerlo ellos directamente y no les da la gana. Lo hacen ahora con las ediciones mejoradas, que tienes casos como el Last of Us, que me parto los cojones, con las HD Editions, tienes Resident Evil 4 que ha salido hasta en mi aspiradora, sí. pero es verdad que si te vas muy atrás es mucho más difícil. Y es curioso que no haya habido como un movimiento activo, no ya por ponerlo de acceso libre, que sería lo suyo, porque al final sí que creo que, aunque uno no se debe llevar por la nostalgia, sí que creo que hay muchas generaciones de desarrolladores y también de críticos culturales que se beneficiarían mucho de tener un acceso libre y sin restricciones a obras que les superan en edad. Que se entiende, por ejemplo, en el mundo de la música se entiende, ¿no? Que si tú vas a hablar en crítica musical, ahora no, porque la crítica musical es un erial, por todo el tema del poptimismo, que un día podemos hablar de él si quieres. Sí. Pero se entendía que si tú estabas en el año 2000 escribiendo sobre música, tenías que haber oído música de los 60 porque si no ibas a ser el ridículo. Y creo que ayudaría mucho al estado de la industria el, sin dejarnos llevar por la nostalgia, el tener un conocimiento, no hace falta que sea enciclopédico, pero sí que un conocimiento amplio sobre las obras que te han precedido, que también pasa en el cine. Y eso sí que es verdad que en el videojuego, como son más inaccesibles, a veces es mucho más difícil, ¿no? Y te ves y no estoy juzgando a nadie, ¿no? Pero te ves a gente escribiendo o haciendo videojuegos que no ha jugado a cosas tan básicas, yo qué sé, como Street Fighter 2, o por no irnos más atrás en el tiempo, ¿no? O yo qué sé, a Super Mario 3. Sí. Entonces es curioso por eso, porque por un lado mucha nostalgia, pero por otro, no, como el medio no hace un esfuerzo en preservarse a sí mismo, a veces estamos reinventando la rueda cuando hay cosas que ya estaban hechas. No sé si me explico. Sí. Y de hecho, bueno, ese es un tema muy interesante que da para otro podcast y que de hecho queríamos grabar porque Juanma escribió un texto en nivel oculto, cuyo nombre no voy a saber citar ahora, pero que hablaba también del otro lado de la moneda, que es cómo no es necesario haber jugado todo eso para hacer bien los videojuegos. Yo creo que las dos cosas son verdad, en el sentido de es que siempre nos gusta como reducir y tirar de polémicas. O bien, Claro, si no has jugado a todos los juegos, no vas a saber hacer videojuegos, o bien es la hostia que no juegues a nada porque vas a tener la mente mucho más... Es como, a ver, las dos cosas. Es como, si vas a hacer un juego de plataformas, no te obligo a que te juegues a este Super Mario, pero
probablemente como desarrollador, cuando lo juegues, haya cierto clic que se haga en tu cabeza, no para hacer un juego igual, sino para tener en cuenta una idea o un concepto sobre cuando hagas el tuyo, ¿no? Entonces, no es obligatorio, aporta cosas muy buenas, se puede hacer sin jugar a otros juegos, puedes hacer juegos que sean buenos y a veces no estar sesgado por eso puede aportar algo positivo, pero eso, que la realidad es mucho más gris de lo que nos gusta poner en blanco y negro todo, ¿no? Sí, de hecho, estoy intentando a ver si encuentro el nombre de la columna de Juanma, porque era muy interesante porque yo estoy como súper en contra de lo que decía, pero claro, como lo explicaba también él, Sí. era como, sí, veo la razón que tienes, que iba por ese lado, ¿no? Que al final la industria del videojuego necesita profesionales de, de trasfondos muy distintos y, y que no debe caer en la endogamia, ¿no? Que muchas veces era bienvenida gente que no, incluso para hacer videojuegos, gente que no hubiera trabajado en ninguno. Que bueno, entiendo por dónde va y en parte estoy de acuerdo, pero yo que vengo del mundo de la literatura, lo contrario en literatura es fatal. Es decir, la gente que no lee y que no tiene un cierto trasfondo lector escribe de puta pena. Pero bueno, entiendo que son Sí. cosas distintas. No, No pero encuentro el ya nombre. digo, es una realidad más compleja de lo que nos gustaría. O sea, no se puede simplemente decir que una cosa es cierta y la otra no. Pero es interesante y ya digo, de hecho, ya que se nos está acabando el tiempo para esta parte del programa, dejo aquí dicho en voz alta y a ver si recuerdo hablar con Juanma, porque el pobre a veces no tiene tiempo, para que hagamos un podcast sobre esto, porque creo que también es muy interesante. Y por lo demás, a ver, como decía, este podcast, el de hoy, es un poco raro, porque realmente ahora no me toca despedir el programa, no vamos a terminar, vamos a pasar a la parte de juegos en la que viene un invitado muy guay que eres tú mismo, Del porque esto, pasado. sí, sí, El Javier somos, Alemán del pasado, claro, cuidado. hablando de nostalgia, vamos a hablar con nuestros yos del pasado en la siguiente parte del programa, que no sabían que esta primera parte iba a ser así, lo cual es curioso y no sé si va a ser un poco chapucero, pero bueno, ya pido disculpas porque ha tenido que ser así. Aún así, creo que esta parte ha estado súper guay. Creo que contar contigo para hablar de este tema es súper interesante por todo el trasfondo que tienes. Y que aún así os cito para el siguiente programa que continuaremos hablando de esto y probablemente de una forma muy diferente porque, como decías tú antes, muchas veces la gente escucha esto por quien viene y no por el tema del que hablamos. Y sé que diferentes personas, en este caso Juan y Clara, van a dar puntos de vista diferentes y por eso será un programa distinto, aunque toquemos temas en común. Y tengo ganas de que grabemos ese también. Pero Y yo de oírles, que seguro que tienen cosas bastante más interesantes, y además es que son de una generación posterior, entonces, eh, como digo, el contexto te cambia mucho. Como postre para la gente, la columna, ya encontré el nombre, es hacer videojuegos sin jugar a videojuegos. Sales y ponen eso en el buscador de nivel oculto y les va a gustar un montón. sí. Así que nada, Javi, no te voy a despedir porque simplemente vamos a poner un poco de musiquita y seguimos hablando tú y yo. Así que, lo dicho, esta parte ha quedado súper guay y nos escuchamos después de la musiquita. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el programa para hablar de videojuegos y el programa de hoy lo vamos a hacer un poco diferente porque, como ya he comentado, nos va a acompañar alguien muy especial que es Javier Alemán. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿qué tal? Aquí de vacaciones, gozando. Así ¡Qué que, envidia! bueno, ya te tocará, ¿no? No te creas, esto de hacer videojuegos es una esclavitud. Joder. Pero bueno, intentaré algún día cogerme así para descansar, pero bueno. Bueno, pues eso. Que nada, que al final lo que estaba comentando, que hablamos de que queríamos que vinieras para hablar, en este caso, de Final Fantasy VII Rebirth, que tú lo has jugado y yo no, yo tengo ganas, pero todavía no he podido. Y entonces, pues eso, vamos a hacer la parte de juegos esta vez un poco diferente porque hemos hecho este corte y vamos ahora a hablar de este y de otro juego del que hablaré yo más tarde. Y de algo que a lo mejor hayas probado tú también, que siempre es bueno comentarlo. Así que en Vale. ese sentido te doy paso porque yo, ya digo, tengo muchas ganas de jugar a este. Yo nunca he sido súper seguidor de los Final Fantasy y precisamente yo creo que el que me hizo apreciarlos más y ya querer jugarlos en profundidad es precisamente el 15, que es uno que la gente odia, pero no sé, como también hay algunos que reivindicamos y a mí me gusta.
Y de ahí, luego sí que jugué el remake sin Sí. haber jugado el Final Fantasy VII original. El remake me pareció un juegazo sin tener nada de contexto, lo cual está muy bien porque lo pone en valor en sí mismo. No es solo para la gente que tenga nostalgia del juego. Y luego ya sí que jugué el Final Fantasy VII original entero, que también me gustó bastante. Y bueno, pues ahora hay que continuar con esta segunda parte del remake. Y lo dicho, Javi, te doy a ti la voz porque tú lo has jugado y me tienes que convencer de que dé prioridad para jugarlo, que seguro que está muy bien. Pues fíjate que te iba a decir que lo primero de todo, que lamento que hayas jugado el original, Ah, porque necesito, o sea, no lo lamento por ti, hombre, está muy sí, guay, sí. pero necesito hablar con alguien que haya jugado a Remake y Rebirth sin jugar al original, Hmm, porque me ha quedado una duda muy grande de cuál es exactamente el valor del juego como artefacto fuera de la nostalgia. claro. Porque está claro que Final Fantasy salió en España, creo que a finales de 2000, iba a decir, de 1997, creo que en Ujú. noviembre, diciembre. Y a mí los Reyes del 98, sus majestades los Reyes Magos, me trajeron una PlayStation 1 sin memory card, que este es un detalle que fue muy divertido, y un Final Fantasy 7. Y entonces yo a principios del 98 no tenía ni 13 años, no había cumplido los 13, Ujú, tenía 12 años, así que te puedes imaginar el impacto que a mí me supuso, aparte claro. de ser el primer juego que tuve para PS1, Final Fantasy 7, que además fue mi Ujú. primer Final Fantasy porque yo no tenía Super Nintendo, tenía Mega Drive, yo era ceguero. Aparte de lo de la memory card, que fue muy divertido porque tardamos 2 días en tener una memory card y yo creo que jugué el primer segmento como 3 veces, Claro. a mí fue un juego que me impactó muchísimo y que yo creo que fue parte de mi experiencia formativa en el mundo del videojuego. Yo había tenido una Mega Drive, una Nintendo NES y una Game Boy, que me la rompió el perro, el pobre. Vaya por eso. Además, en un cumpleaños fue como muy... Estoy aquí ventilando traumas. Eh, pero claro, no había tenido, como con cabeza, no había jugado a muchísimos videojuegos todavía. En Mega Drive sí que había jugado a unos cuantos juegos. Bueno, era como muy fan, en Nintendo NES era muy fan de la saga Mario. Y el Mario 3 sigue siendo mi juego favorito. Y en Mega Drive me pasó igual con Sonic 3 and Knuckles, que creo que es uno de los mejores videojuegos que se ha hecho en la historia. Ujú. Pero me impactó muchísimo. Yo creo que fue lo que terminó de removerme. Entonces, lo primero, ¿qué tal fue esa experiencia de remake sin haber jugado al 7 original? ¿Le viste valor fuera de la nostalgia? Entiendo. Claro. O sea, esa experiencia es la que sí que tuve y, joder, me pareció un juego súper redondo. Hay gente que precisamente nostálgica que lo ha criticado por la nostalgia. O sea, que yo creo que esa nostalgia puede tener, en este caso, en el caso de este juego, dos filos, ¿no? El de, oye, solo por los recuerdos que me evoca y por amor que tengo al juego, el juego este me encanta o me gusta aún más, o lo critico porque el original, nada superará al original. También he escuchado mucha gente que se quejaba de, bueno, mucha, no sé, digo mucha por decir, pero del sistema de combate nuevo, que a mí me parece brillante, o sea, me Es la encanta polla. como, claro, Es la polla. como reinvención de formato de combate de JRPG me parece de 10. Pero sí que hay gente que dice, no, pues los turnos, porque el original era por turnos, y es como, bueno, mira, Pero eso es absurdo. ya. No, y de hecho Fíjate, los juegos por turnos hay que tener una paciencia, o sea, yo ahora que precisamente estoy jugando un juego que comentaré después, JRPG, que en ese sentido es más clásico, y aún así es de los que mejor lo hace y se te hace tedioso de narices jugar un juego por turnos y este sistema de combate, ya digo que fue de lo que a mí más me impactó, o sea, evidentemente hay otras muchas cosas, ¿eh? Pero como de, joder, qué juego tan moderno en ese sentido, o sea, que es un sí. remake muy bien hecho en el sentido más literal de rehacer un juego, es muy bueno. Y luego aparte la narrativa está guay, sí que es verdad que el final no me encantó, pero también entiendo que es un final muy complejo que también se supone que es un metacomentario sobre la saga y sobre el juego anterior y sobre hacer algo nuevo, entonces es como una cosa muy complicada. Pero fuera de eso, los personajes, que es lo que más se suele destacar de Final Fantasy, me parecieron todos súper carismáticos. Lo típico de juego en el que le coges cariño a los personajes y te importa Sí. más eso que luego lo que pase realmente, que es un poco típica historia noventera de corporación maligna y cosas así, ¿no? Pero bueno, muy guay. A mí como novato de Final Fantasy, el remake me encantó y también es lo que me dio ganas de luego jugar al original. Y muy guay. Fíjate que el sistema de combate es el del 15, pero dopado, diría yo. Claro. Ujú. Y en el 15 funcionaba muy bien.
De hecho, Sí, en este como que te enteras mejor de lo que estás haciendo, porque a mí el 15, que por cierto me gustó, no me enteraba de la mitad de lo que estaba haciendo. Yo me ponía a darle a los botones como un señor mayor sí, y pasaban como cosas guapísimas y yo decía, ¡buah! sí. Estoy aquí petándolo, pero es absurdo. La idea de mantener el sistema de combate anterior es absurda porque el sistema de combate anterior, primero, ya lo tienes en el juego anterior, Hmm, que lo puedes jugar en alta resolución en PC cuando quieras. claro. Y para seguir es que todo cambia, ¿no? Baldur's Gate 3 no tiene el sistema de combate en tiempo real con pausa que tienen el 1 y el 2. Ujú, Se juega de otra manera, se juega con la movida esta táctica y nadie se ha quejado porque funciona muy bien. Yo creo que el combate de Final Fantasy VII Remake es casi de lo mejor que tiene, ¿no? De lo sí, mejor que tiene añadido. sí, sí. Porque como tú dices, lo que tiene importante ese juego y Rebirth, que ahora hablaré de él, es el casting, los personajes que te acompañan, que son como la cosa tocha de ese juego. Em, si quieres, por entrar a Rebirth, yo la verdad que tenía muy poca expectativa, pero porque el remake lo jugué en la pandemia, Ujú, cuando salió, ¿no? Que creo que salió en mayo o algo así, que estábamos ya a punto de empezar a salir a la calle. sí, Y obviamente me lo fumé rapidísimo, casi sin pensar, porque yo estaba de ERTE y no tenía nada que hacer, salvo beber cerveza artesanal, convivir con mi pareja y jugar a la consola. bueno, no es mal plan, ¿eh? No era mal plan. El otro día puse algo así en Twitter y me vino un montón de gente muy enfadada a llamar vago. Pero Vaya bueno, por Dios. la mayoría fachas, o sea que algo estaba Qué haciendo, casualidad. ¿verdad? Sí, sí. Seguro que gente que tiene menos cotizado que mi hija de 20 meses. Mm, Total, que me lo pasé como muy rápido. Es verdad que me gustó muchísimo muchísimo. El final no, es lo que tú dices, como es un comentario metanarrativo, entiendo que crece a medida que le den la razón los siguientes juegos, pero me gustó mucho la idea esta de que los espíritus estos como que quieren, son el fan antiguo que no quiere que nada cambie. ujú, Me pareció como muy atrevido intentar eso y muy divertido, porque me parecía como súper obvio que era eso, ¿no? claro. Lo de los guardianes del destino que quieren que todo siga igual. Entonces, por ahí, guay. Sí me pareció que el original, o sea, que el remake, alargaba algunas partes y se cargaba por completo el ritmo. Y de hecho, yo antes de ponerme con Rebirth, me pasé de nuevo Crisis Core Reunion, que es la versión que sacaron ahora Ujú, para la nueva generación de consolas. Me lo había pasado en PSP hace un montón de años. No me acordaba de nada, porque además la trama es tan absurda que uf, no hay por qué acordarse de ella. mm, Salvo la parte final, que es la que acaba y empieza el 7. Me volví a pasar remake saltándome algunas fases con la movida esta de New Game Plus, que no le gustó a mucha gente, pero a mí me encanta porque así no tengo que hacer las fases más claro. basura. Y sí que vi que eso, que había algunos momentos, el del laboratorio cuando encuentras a Red 13, me parece una desgracia porque te rompe el ritmo una barbaridad Ujú, y es como un segmento larguísimo. Igual que algún otro segmento, cuando se cae la placa y descubres un laboratorio allí, que es como, vale, muy bien. Bueno, cosas. Pero sí, creo que me dio un poco mal el ritmo al querer añadir, pero claro, es que algo tenías que añadir, ¿no? Para una parte que era 3 horas en el original, convertirla en 20. claro. Quitando eso, te digo, me pasó muy rápido, no tenía mucha expectativa, pero jugué a la demo, que es algo que está haciendo Square y muchas compañías bien, porque con el Final Fantasy XVI ya lo hicieron, lo de sacar la demo un par de semanas antes y dejarte conservar la partida. Sí. Y jugué a la demo y me convertí en un niño de 12 años feliz. Mm, Porque además la demo es la primera parte, entiendo que no es spoiler si digo esto, que es que controlas a Claudia Sephiroth sí. O sea, bueno, sí, pero que no es spoiler, digo. vale. Es la primerísima parte. Según pones el juego, pasa primero una cosa que es como what the fuck y luego ya revives la historia esta que es el mismo ritmo que en el original, ¿no? Que sales de Midgar y cuando llegas a Calm cuenta Claudia esta historia. Mm, Entonces ahí me hypeé. Y la conclusión tras darle 75 horas al juego y robarle horas a mi sueño para terminarlo, yo diría que está muy bien. No sabría qué nivel de bien ponerlo, pero sí que creo que ha habido un retroceso en algunas cosas. mm, Eh, a ver cómo lo explico sin tampoco revelar mucho, que no te lo quiero joder a ti ni se lo quiero joder a nadie. Creo que se han acobardado en algunos momentos
iban demasiado a tope con esto de romper tu propio destino y tal. Y al final del remake, supuestamente derrotas a los bichos estos, ¿no? Sí. Se convierten como en un... que ni me acordaba de esa movida, la verdad. Se convierten en un megabicho, el guardián del destino o lo que sea. Le partes la cara, luego le partes el alma a Sephiroth y te piras. Y aquí empiezan a hacer cosas. De hecho, no sé si viste una noticia de una ligerísima polémica, como que habían cambiado algunas líneas de diálogo en remake para que casaran con otras líneas de diálogo en Rebirth. Ah, pues no tenía ni idea. Son absurdeces. Son, creo que una frase que dice Aerys al ver el cielo, que no sé en el original lo que decía, pero habían cambiado algo así de como, cómo sorprende este cielo azul, o a otra cosa que es casi del final. Entonces, como que ya se están empezando a desdecir un poco. Y luego hay una serie de cosas que pasan en el juego que empieza a coquetear con ideas que a mí me dan un poco de pereza porque creo que siempre se resuelven mal. Y ese coqueteo creo que le hace perder punch al mensaje de remake. No sé si necesariamente va a ser peor al juego, yo creo que no, y que cuando salga el último veremos quién tiene razón aquí, pero creo que por ese camino pierde un poco de fuerza. Y además, como tienes que hacer que las peleas, que este juego tiene un montón de bosses, tienes que hacer que las peleas sean memorables, te acabas partiendo la cara con gente que no lo hacías en ese tramo del juego que hay hasta... porque esto es hasta el final del primer CD, del original. Hasta, bueno, yo creo que no es spoiler tampoco, hablando de un juego que tiene 27 años, decir que el primer CD de Final Fantasy VII acaba con la muerte de Aerys, ¿no? Sí. Si es spoiler, pues bueno, me buscan en Twitter y me dicen. No, que no lo es. Digo sí en plan de que te doy la razón. Es que Sí, se me da mal, es como contradictorio. Sí, Pero no, es spoiler. te entendí, pero digo, si a alguien le molesta, pues bueno, yo qué sé, han pasado 27 Joder, años. pues si es que eso lo sabía yo sin haber jugado ni el remake ni el original y lo sabía yo, vamos, más claro que el agua. Es Claro, lo único que sabía casi del juego. Claro, es una cosa tan... Como dicen ahora los jóvenes, que me hace mucha gracia, es un evento canónico, ¿no? Que me hace muchísima gracia esa expresión. Es un evento canónico de jugar a un Final Fantasy. Yo creo que eso ha pasado a la cultura popular, igual que han pasado otras cosas, como Chris Redfield reventando una roca a puñetazos Claro. en Resident Evil Las cosas 5. importantes son las que perduran. Las cosas importantes son las que perduran, esas dos seguro. Luego ya vamos viendo, pero esas dos seguro. Bueno, pues este acaba igual, acaba en ese momento, lo que pasa es que obviamente hay cambios, ¿no? Y no voy a entrar a discutir eso. Pero acaba ahí, que además en el original era como muy ominoso porque pasaba eso y te salía una pantalla en negro, cambia de disco y era como, madre mía. Sí. Vale, pues hasta llegar ahí hay una serie de cambios que, bueno, a lo mejor no es lo que habría hecho yo. No me refiero a cambios en la trama, sino cambios en tanto a lo que te han contado en remake, de todo el tema del destino y tal. Y lo mismo, hay algunas peleas que pasan demasiadas veces, que están guapas, que te flipas, pero que no sé si en el tercero no estarás un poco cansado de pegarte con determinada gente. Puede que no, porque pasarán por lo menos 4 o 5 años. Pero es como, vale, entiendo que este es un juego separado, tiene que haber un mega malo final, tiene que haber un momento tal. Entonces, bueno, eso por ahí. Luego, por el otro lado, creo que es un juego que han sido brillantes en muchas cosas. Porque no sé si has jugado algo de la demo. No, yo es que soy un poco raro para eso. Porque por un lado dices, joder, es un juego que te apetece. Me pasó, has puesto el ejemplo antes del 16 igual. Y eso que el 16 todavía no lo juego, le tengo ganas, estoy esperando a ver cuándo lo juego. Pero como que me gusta meterme en el juego a tope cuando ya lo tengo, me lo voy a pasar, ¿sabes? Como que Sí. jugar un rato y quedarme con una partida y como a medias, como que no me apetece, es como digo, bueno, tengo ganas al juego, pero ya lo jugaré bien cuando lo tenga. Entonces por eso no he jugado a la demo. Vale, bueno, la demo tiene como una segunda parte que es básicamente probar el sistema de mundo abierto que tiene el juego, que no es mundo abierto exacto, sino que es por regiones interconectadas y todas están interconectadas, entre comillas, por una mazmorra o por un nuevo nivel. Entonces tú empiezas en Calm, que es el pueblo de donde tienes la reunión con la fiesta, en la mala traducción del original. Sí. Que, en fin, cuentas la historia de Sephiroth y ya como que se te abre un poco el mundo y se te abre esa región. Yo lo he jugado en inglés, que eran las Grasslands, supongo que será la pradera o algo así en castellano.
ahí ya descubres un poco el funcionamiento del juego, que va a ser siempre el mismo. Región muy grande, espectacular, gráficamente tochísima y con puntitos a lo Ubisoft de cosas que hacer y atalayas, que me parto los huevos Hostia. con que hayan incluido atalayas, aunque no son tan coñazos, simplemente acercarte, subir y darle una movida. Y en cada región hay como un montón de contenido y la misión principal. Ujú. ¿Qué pasa? Que ese montón de contenido, la mayoría, la recompensa que obtienes de él, aparte de puntitos para materia o para lo que sea, es historia. Ujú. Porque la mayoría de misiones tienen relación con tus acompañantes. Ujú. Entonces, a lo mejor, si vas a hacer no sé qué movida, te pongo un ejemplo un poco chorra. Hay una región en la que te encuentras a una tipa que necesita como inspiración para escribir cuentos infantiles. Ujú. Y está Barret por ahí y al conocerla se flipa todo porque es la señora que escribe los cuentos favoritos de Marlene, de su hija. Ujú. Entonces se hypea y como que quiere participar él también y quiere ayudar. Pues hacer esa misión, aparte de que te va a subir al final tu relación con Barret, que esto tiene un sentido luego, te permite conocer más a Barret. Porque como en un GTA, mientras vas de camino a las distintas partes de la misión, vas hablando con Barret. Claro. Y así con todos. Entonces, el diseño es un poco perezoso, en tanto es siempre igual, pero como el cast es tan carismático, como has dicho tú, como le tienes tanto cariño a la peña, quieres hacer las cosas para conocerlos a ellos mejor. Ujú. Aparte de que en cada ciudad de cada región, cuando paras, hay como un momento de descanso en el que puedes hablar con cada uno de ellos un poco. Entonces creo que el juego ha sabido crecer mucho a través de sus personajes, de mostrarte más de ellos, de permitirte conocerlos más, de darles más importancia. Hay como unas nuevas habilidades en combate que te hacen subir también la afinidad con ellos, que son combinadas, Ujú. que son o ataques combinados normales, que ahí puedes hacer parry, puedes atacar a distancia con Cloud ayudándote de Barret, pero también hay una nueva barrita que se va cargando para usar un ataque como más tocho que genera distintas situaciones. Y además, si estás muy jodido, a lo mejor la gente que no está combatiendo contigo principal, que está de fondo y se les ve combatir, hacen un poquito de daño y alguna cosita, puede aparecer en ese momento, la puedes usar tú para que lancen un ataque combinado entre ellos o alguna cosa Ujú. y te puedas reponer tú. Y claro, esta afinidad que vas teniendo va a servir para que te cuenten más cosas y sobre todo para algunos momentos que si has jugado el original sabes que pueden pasar que se den. Como puede ser el momento este de Gold Saucer de la cita, digamos. Sí. Que la verdad que está bastante bien. Ujú. Entonces, pues bueno, vas a una región, vas a la ciudad, avanzas un poco en la historia, hablan entre ellos, se desarrolla un poco la relación de cada uno, te marcan un nuevo sitio, recorres la región, haces las secundarias porque en el fondo el grindeo por una parte te viene bien, pero por otra quieres conocer a los demás, vas a la siguiente mazmorra que cambias de región y así hasta llegar al final. Que dicho así puede parecer que da pereza, pero el loop es bueno y funciona. Sí, al final, una de las cosas que también se criticó más del remake era en algunas de sus misiones secundarias, que eran, yo creo que más, no sé cómo decir, que en ese sentido creo que esta segunda parte lo ha mejorado porque eran más olvidables o ignorables, como que podías no hacerlas y daba igual. Aquí imagino que puedes, si no quieres no las haces, pero te recompensa por esa parte por narrativa. Y eso habrá gente a la que le importe más y gente a la que le importe menos, pero yo sí que es algo que haría por ese motivo. Si estoy dentro de la narrativa y me gustan los personajes, creo que es una buena recompensa, aunque luego la misión sea súper anecdótica de salvar un gato o de empujar una caja y no sé qué mierdas, pero... Sí, que son eso, son fetch quests de manual. Hay una, por ejemplo, con Tifa, que es ir matando una serie de monstruos que hay alrededor de un gimnasio, pero claro, mientras vas con ella te habla de lo que le gusta comer, de tu relación con ella cuando eran niños. Y mola un montón, es lo que dices tú, la recompensa es la historia. Entonces, yo creo que cualquier persona que juega este juego ya va un poco, ya venga del remake y no ha jugado al original, como si ha jugado al original, quiere conocer mejor a los personajes, quiere ver cómo se comportan entre ellos, entonces mola entrar por ahí. Claro, es que al Y final yo creo que el valor que tiene que tener un remake es eso, es lo nuevo. Que paradójicamente, que quién diría, ¿no? Pues el remake tiene que ser 1-1 el original, pero adaptado. Y es como, bueno, eso los se buenos llama remaster, remakes, ¿no? claro, por eso es más un remaster. Los buenos remakes, lo bueno que tienen es que
te permiten revisitar obras a las que les tienes mucho cariño y aprender algo nuevo, hacer algo nuevo, y eso es el valor, ¿no? Entonces me parece muy bien. Exacto. Exacto, y lo único que le achaco yo es que me da la sensación de que se han acojonado un poco con todo el rollo de cambiarlo todo, de a partir de ahora tenemos libre albedrío del original, y han tirado por otro lado, que me da la sensación que han improvisado, que no lo tenían del todo pensado y que se han inventado una movida ahí que personalmente a mí no me termina de convencer. Pero claro, es que el trayecto es tan divertido. Primero, los combates son ahora todavía más divertidos con la movida esta de las habilidades combinadas. Ujú. El juego es muy inteligente y no te deja ir casi nunca eligiendo tú al equipo, sino que cada 2x3 te genera situaciones de no, ahora no es que vas a ir tú, no, ahora vas controlando a Eris y llevas a Tifa y a Red 13 y te buscas la puta vida. Eso está muy bien, porque yo lo paso fatal cuando en un JRPG tengo que elegir con quién voy y luego digo, joder, solo llevo al mismo y le estoy subiendo de nivel, el otro ya no lo voy a querer usar. Entonces, que te obliguen a ir cambiando está muy bien. Sí, además que bueno, el resto sube automáticamente el nivel, que era algo que pasaba creo que en el 9 y en el 8, pero en el 7 no. En el 7 original tenías que subirlos tú. Entonces está muy guay, porque pues está guay llevar a Eris, está guay llevar... Además lo llevas a todos, ¿eh? Hay momentos con todos. Y cada uno tiene como interacciones especiales con el escenario, que ya pasaba en el remake, que había una parte que ibas con Barret, otra que ibas con Aerith, pero en este son más partes y son más personajes. Y luego es eso, es que en combates cada uno está súper, súper diferenciado. No sé si jugaste al DLC de remake con Yuffie. Sí. Vale, pues Yuffie es divertidísima de controlar. Sí. Y el resto también. Además, los enemigos, yo diría, sobre todo los bosses, son más jodidos y te requieren que pienses más. Y ahí pues tienes que, venga, cambio a Tifa para cansarlo. Ahora uso a Eris para crear no sé qué movida. Es muy divertido. Y luego es lo que te digo, como la recompensa siempre es lore e historia, porque bueno, hay misiones que profundizas con los personajes, pero las más tontas de estas de aquí hay una atalaya, aquí hay un cristal de no sé qué, que simplemente ir a sitios en plan estuve aquí, pues una es para conseguir invocaciones, que vale, guay. Otra lo que hace es darte lore de la región. Y ese lore de la región sirve para contarte, porque claro, tú en el original sabes que Shinra es muy mala, pero no sabes nada de la historia del mundo. Claro. Y están los primeros compases como que te habla de que había una república, de que en esa república pasó no sé qué, de que Shinra hacía antes esto, luego hizo lo otro. Y el propio escenario te cuenta un poco su historia, sobre todo en determinados sitios. Así que al final tú vas a seguir por eso, porque quieres saber más. Y aquí son muy cucos y te lo cuentan, yo creo que bien. Luego las misiones que son de conexión de regiones, como puede ser, que esto tampoco es ningún spoiler, tú para pasar de la zona de Calm a la zona de Yunon tenías que cruzar unas minas. Pues bueno, ahora esa región es como, esa interconexión es un capítulo y está muy guay, porque han sabido generar las suficientes divergencias con el original como para que te sorprenda, pero también que una región que es básicamente una mazmorra sea divertida. Y luego hay algunas partes que son nuevas, pero que encajan muy bien. Hay una región que básicamente no pinta nada en el original, que es la región de donde es Zack, que aquí la puedes visitar y de hecho aparecen personajes del Crisis Core, que bueno, salen los trailers, no digo quién, pero sale algún personaje del Crisis Core, y tiene como una trama nueva que meten un poco en medio de entre un punto y otro, pero que lo hacen tan bien que no parece que se lo hayan inventado y lo hayan metido en medio, sino que es parte de la misión principal. Igual que algunos personajes salen en otras partes, que deberían salir más tarde, o los conoces antes, o los conoces de otra manera, pero mola por eso, porque han conseguido hacerlo de manera muy orgánica y respetando mucho el espíritu del original. Y luego, obviamente, el resto sí es muy reconocible. Toda la parte de Gold Saucer, la parte de Cañón Cosmo, es muy reconocible para el que jugara al original y a la vez es como muy espectacular porque se han gastado el dinero en escenarios que eran 3 pantallas prerenderizadas, que eran la hostia en la época, pero que ahora son una puta locura, con verticalidad, con un mapa que subes a lo más alto de Cañón Cosmo y puedes ver el mapa que no se interrumpe. Entonces, yo creo que ha sido un prodigio técnico, pero sobre todo
me da la sensación que han hecho el juego que querían hacer. La única cosa que me queda por ver es por dónde va a ir. Porque el final, a mí, el final y partes de antes del final me dejaron un poco en plan, bueno, a ver, no me parece mal, pero tampoco habría hecho yo eso. Es que tiene que ser difícil. O sea, al final el remake tenía mucho valor, pues por lo que hemos comentado, por ser un metacomentario, por querer cambiar cosas, por querer establecer un nuevo camino, pero luego ¿qué vas a hacer? No te vas a saltar todo lo demás del juego original, tendrás que continuar por donde iba el juego original igualmente, aunque quieras tener como pretensiones de cambiar cosas. Y mantenerlo todo en el mismo nivel tiene que ser difícil. El justificar lo que ya estaba y tal cual estaba porque la gente evidentemente lo quiere y porque tienes ese contenido del que inspirarte y porque esa es parte de hacer el remake, quieres volver a contar eso, pero a la vez querer llevarlo por otro camino, tiene que ser complicado. Yo creo que hagas lo que hagas, no vas a contentar a todo el mundo. No, eso seguro. Por eso, porque si no cambias nada, es que no has cambiado nada. Si cambias una cosa súper importante, que por qué la cambiaste. Entonces creo que han intentado como hacer una cosa intermedia y un poco... que a mí personalmente no me funciona por eso, porque creo que le lleva la contraria al remake. Pero bueno, estoy expectante de ver el siguiente, porque si este ha sido tan tocho, el siguiente, que creo que tiene unas... El segundo CD de Final Fantasy VII, el original, partiendo de la base que el primero como que sentaba la base de todo y era como muy guay, el segundo quedan un montón de partes que son una barbaridad. Entonces, estoy a la expectativa, a ver cómo logran meter eso en un juego. Porque bueno, el tercer CD al final no tenía nada nuevo, lo que tenía era la parte del final. Pero bueno, vamos a ver qué hace. De resto te digo, creo que merece la pena. Quiero hablar con alguien que no haya jugado al original, porque aquí hay guiños que solo vas a entender si has jugado al original. Claro. Y continuamente el juego te tira flashes en plan, mira, esto es lo que hubiera pasado. Que no sé si alguien que no haya jugado al original lo va a entender. Pero claro, como le dedica tanto tiempo a los personajes, y no solo a los que van contigo, porque le dedica muchísimo tiempo a Rufus, le dedica muchísimo tiempo a los turcos, alguno que otro secundario también le dedica un montón de tiempo, que antes no tenía casi tiempo en pantalla, y eso te da una sensación de que el mundo está muy vivo y de que lo estás habitando y que quieres seguir en él. Entonces, por ahí yo creo que es por donde el juego crece y por donde puede hacerlo mejor. Sí, a ver, imagino que este juego es más difícil que se pueda valorar de forma independiente, ya no solo respecto al original, sino respecto al remake, en el sentido de que es una secuela directa de un juego que acaba casi en media res. Joder, pues lo veo más complicado que coger el remake, como hice yo, que no tenía contexto de nada y lo juegas muy guay. Este mínimo tendrás que haber jugado al remake porque si no, ¿qué haces jugando a esto? Es un poco raro. Hay secuelas... Claro, hay secuelas de cosas que en teoría intentan hacerlas de tal forma que cualquier persona pueda meterse por ahí y ya está. Pero aquí lo veo muy difícil. Y por eso no sabría decirte qué pensaría alguien que no ha jugado a nada, porque lo veo difícil, pero sí creo que habrá gente que haya jugado solo al remake y luego juega a este. Y por lo tanto no tenga esas referencias del original, lo cual puede estar bien, pero yo creo que si te gustó el remake y por eso vienes a esta segunda parte, es muy fácil que te guste porque es eso, como más de lo mismo un poco expandido. Yo creo que sí, que al final me sorprendería que alguien jugara sin jugar al remake, pero pasó mucho con Mass Effect 3, ¿eh? Que ellos intentaron venderlo a un sector que no había jugado al original y a la segunda parte y tomaron una serie de decisiones de diseño por ese camino que no creo que fueran las mejores. Claro. Y me hizo mucha gracia que el otro día hablé con una persona que se leyó mi segunda novela de dos sin haberse leído la primera y fue como, ay, no entendí mucho. Digo, ¿ya? Sí, es que es difícil, ¿eh? O sea, lo ideal siempre va a ser conocer toda la obra, pero si el capitalismo puede aprovechar para intentar rascar usuarios y venderte una movida solo porque quiere venderlo más, pues te lo va a vender. Lo hará. Sí, lo hará. Entonces, bueno. Y luego te dirá, y ahora te compras la primera, Tolai. Por supuesto. Sí, gasta, consume. Pero muy guay. Yo le tengo muchas ganas, pero eso, es que menudos años de videojuegos tenemos últimamente. Yo cada vez juego menos y cada vez salen más cosas y más largas. Porque encima este año, ya 2023 fue una bomba en cuanto a lanzamientos y en cuanto a despidos, que eso también lo sabemos. Y 2024 está siendo más bomba en cuanto a despidos y en cuanto a lanzamientos, o sea, siguen por el mismo camino de llevamos
3 meses y que hemos tenido como 4 JRPGs encima, buenos Es y largos. absurdo, Porque es tienes por un absurdo. lado el Like a Dragon Infinite Wealth, el Persona 3 Reload, Dragon's Dogma 2 acaba de salir, Final Fantasy VII Remake. Son juegos como muy tochos, muy largos, muy densos y no paran de salir. Así que hay que ver cuándo le hacemos hueco, pero yo tengo muchas ganas. No son juegos para padres. No, Ya te lo digo yo. desde luego que no. Yo estaba viendo Dragon's Dogma 2 y pensando, uff, bien, pero no me quiero meter. Por cierto, ¿puedo hacer un anuncio promocional? Claro. Voy a parar un poco de meterme en cosas de estas largas porque tengo intención de dedicar este año a escribir un libro sobre Planescape Torment. Ujú. Y eso me va a requerir jugármelo de nuevo, por lo menos una vez, 2 veces. Y ya es un juego que tiene un tiempo como para meterme en más movidas. Pero claro, luego ves todo lo que va saliendo y dices, me cago en la puta. Que le den al libro, que para la gente se lo va a comprar. Pero bueno, Que va al revés. A tope con el libro y que le den a los putos videojuegos. Ya tendremos tiempo para jugar. Y da igual cuando juguemos las cosas, podemos jugarlas más tarde. Yo ahora estoy más en esa mentalidad y por eso tuve ganas de comprarme este Final Fantasy de salida, pero fui consciente de que no y de que ya lo jugaré y lo jugaré con ganas cuando me toque y ya está. Así que a tope con eso. Pero vamos, ya digo, muy interesante lo que cuentas. Yo sé que me va a gustar y a ver cuándo encuentro el hueco de entre tanto juego. Y yo ya me estoy arrepintiendo precisamente por eso, porque, bueno, tengo que confesar aquí una cosa que ya la digo todos los programas y probablemente a lo mejor lo sepas, pero todavía me queda el tercer acto del Baldur's Gate 3. sí, lo sé. De Por- hecho, no he querido ni preguntarte. En plan, no quiero ser el pesado del Baldur, ¿sabes? Sí, ¿no? Y es que, vamos, lo tengo muy presente de que me voy a meter con ello, pero es que yo lo considero como si fuera un juego aparte. El tercer acto del Baldur's Gate 3. Sé que es algo que me lo quiero pasar, que será un porrón de horas, porque además yo encima jugué súper lento y lo vi todo, y entonces solo de las primeras partes llevo más de 100 horas. Y le tengo ganas, pero eso, lo considero como cuando me pase otro juego y justo me apetezca jugar a eso, pues me lo pasaré en sí mismo. Entonces ya veremos cuando pasa eso. No, y fíjate que yo pensaba que era más corto, porque yo me lo pasé como muy rápido, pero viendo a mi mujer en casa, que está en su tercera partida, Joder. la veo en el acto 3 en cosas que digo, ¿y esto? ¿Pero y esta movida? No, porque he hecho tal y cual. Digo, ¿cómo? Sí, sí. Que es largo de pelotas el acto 3. Yo la Sí, verdad sí. que me dejé mucho más de la mitad, así que adelante, ¿sabes? Considéralo Baldur's Gate 3,5, porque no, o 4, ya que no Sí. lo van a hacer ellos, Por eso. que ya han dicho que pasan de incluso sacar una expansión. ¿Cómo estarán de cabreados con Hasbro? Bueno. Que por cierto ha despedido un montón de gente teniendo unos beneficios del carajo. Y Sí, sí. teniendo mucha de la gente de contacto de joder, ¿cómo se llama esta gente? Los que han hecho el Baldur's. ¿Del Arian? Del Larian. Muchos de los que estaban de enlace con Larian en Hasbro ya no curran en Hasbro. Los han despedido. Joder. Entonces, entre eso, que deben estar un poco moscas porque la IP y los personajes se los ha quedado Hasbro, salió el otro día Ben Vinke, el dueño, haciendo unas declaraciones súper incendiarias, diciendo que estaba hasta la polla de editores y de que aquí solo había avaricia y que los juegos se podían hacer con menos avaricia y menos pensando en los cierres fiscales y más en largo recorrido. Y no lo dijo relacionado, pero ya dijeron que no iban a seguir sacando contenido para Baldur's Gate 3 y que no harían un cuarto, que iban como a dejar un poco de lado dragones y mazmorras. Y me da la sensación de que va por ahí, ¿eh? De Sí. muy mala relación con Hasbro y van ellos sobrados como para sacar ahora otra cosa. A mí me parte el corazón porque quería... Siempre el cuerpo pide... Baldur's Gate 1 y 2 tuvieron expansiones y siempre el cuerpo pide un poquito Claro. más, pero no... En este caso me da que si sale una expansión o un 4, no lo van a hacer Larian. Así que bueno. Bueno, si no, vuelves al capítulo 3 a hacer todo lo que te quedó y ya tienes ahí expansión. Exacto. ¿Y tú a qué estás jugando ahora? Eso es a lo que iba, que manda huevos la hipocresía del agobio de tanto juego y tan largos y tal. Y yo encima esto ya lo sabía porque vengo escaldado del anterior. Bueno, del anterior. Ahora me explico bien. Pero bueno, estoy jugando a Persona 3 Reload, que es otro juego largo de cojones. Y como digo, ya sabía que lo era porque jugué 100 y pico horas al Persona 5, que por cierto no me lo pude terminar. Bueno, no lo pude. No sé si es que acabé hasta los cojones o que me pasó lo típico de que estaba entre un poco cansado y que pasó algo que me hizo separarme del juego y ya no lo terminé. Lo cual es una pena porque literalmente hice crunch, entre comillas, para intentar terminármelo, porque como no acababa nunca, me tiré un día como que tenía libre 10 horas seguidas jugando al juego
porque pensaba que estaba cerca del final y en realidad lo estaba, y aún así no me lo terminé y dije, esto no se acaba nunca. A tomar por culo. Sí, sí. Pero el tema es que me gustó muchísimo Persona 5, me parece que son juegos con mucha personalidad y con ideas muy buenas. Y no sé, como que el 3 también porque, a ver, las cosas claras, comprarme Final Fantasy VII Remake pues era gastarme una pasta, y el Persona 3 lo tengo compartido en Steam de una biblioteca y digo, bueno, pues me apetece jugar esta movida, pues más fácil que tire por esto y no comprarme otro juego. Y me metí. Y la verdad es que, bueno, bastante bien, pero con los peros que tienen los Persona, que creo que son equiparables a todos los Persona que han salido, porque claro, son juegos, si hay alguien que no conoce de qué va esta movida, es un JRPG en el que tienes una mezcla de visual novel y JRPG, porque por un lado tienes acciones diarias de ir al instituto y de vida cotidiana y slice of life japonés, y por otro lado tienes la parte de mazmorras y de JRPG. Y lo malo y lo bueno, o sea, es que es un juego que a mí me divide por eso, porque si fuera más corto, igual me parecería todo perfecto. Pero como duran 100 horas todos estos juegos o más, el problema que le veo es que las partes de día a día, antes de que pasen cosas gordas de la trama o de misiones muy tochas, evidentemente son repetitivas. Y cuando llevaba pocas horas era repetitivo bien, en el sentido de que me gustaba que fuera todo como conocido y como rutinario y me permitiese como apagar un poco el cerebro, ¿sabes? De, bueno, pues hoy voy a esto, después del instituto me voy a tomar un ramen, después quedo con este y me cuenta su vida, luego hago no sé qué, como tareas muy repetitivas pero sencillas, que esa cotidianidad incluso era buena porque me gustaba el mood en el que me metía. ¿Qué pasa? Que es que eso se alarga durante 100 horas, de las cuales, pues ponle que no será así, pero 50 son esas cosas y otras 50 es combate RPG. Que además el combate JRPG este por turnos, que es lo que hablábamos antes, llega a ser repetitivo también de cojones, en ciertos momentos, porque salvo los bosses, que es donde hay algo más de gracia, peleas contra muchos masillas que son opcionales, puedes elegir con quién te pegas, pero claro, es parte del farmeo y lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, amor-odio en ese sentido, y precisamente algo que tiene mucho que ver con el Final Fantasy VII Rebirth y, bueno, con Final Fantasy VII como concepto en general, que creo que en Persona está súper presente, y creo que en los JRPG siempre han tirado un poco por ahí, y también seguramente tú que sabes más me dirás que los RPG occidentales también, que es el hecho del peso de los personajes. O sea, que todas estas movidas, a veces repetitivas y coñazo, las hagas porque lo haces con gente que te cae bien, que es porque Claro. si no el juego es que no se sostiene. Está todo el rato haciendo cosas tan aburridas. Y aquí también se te recompensa mucho eso, hablo con esta persona y me cuenta sus cosas y me cae muy bien, entonces por eso el siguiente día busco un hueco porque Persona tiene la parte de gestión de horarios de tienes un día, tienes meses y semanas, de hecho van pasando las estaciones y las vacaciones de verano y de todo, ¿no? Es como, no sé si el juego abarcará como un año, pero eso, vas día a día teniendo que hacer, pues ir al instituto, después puedes elegir si quedas con alguien por la tarde y eliges tú con quién quieres quedar. Con quién quedes, por un lado te cuenta una parte narrativa sobre ese personaje, que es lo que está muy bien hecho, y por otro lado te sube unas stats que te pueden beneficiar en la creación de personas, que son estos especie de Pokémon del mundo de Megami Tensei. Bueno, en fin. Pero que lo que mola de todo eso es eso, que si te cae bien la gente, que creo que es lo que está bien hecho porque está bastante bien escrito, es como, vale, me da igual pasar por todo esto porque siempre esas pequeñas píldoras de conocimiento sobre el mundo, sobre las personas, me va a molar, porque me va... Es por lo que te quedas, ¿no? Claro. Entonces eso funciona súper bien y todos los personajes tienen como un trasfondo, supongo que como un Baldur's Gate 3, ¿no? Es típicos juegos que están construidos para que ningún personaje sea un NPC random, sino que todos son parte de la trama a su manera por su relación con lo que está pasando y por su trasfondo personal, y a ti te interesa enterarte de eso y tal. Entonces, no sé, ya digo, muy guay. También una cosa que ya, evidentemente esto es un remake del 3, que es muy poco remake, hablando de remakes y tal, porque simplemente actualizar los gráficos, o sea, simplemente ya lleva un curro que te cagas, pero es como un nuevo sistema de navegación y a nivel de cómo son los personajes, cómo se mueven por el mundo y sus modelos 3D y todas las animaciones y demás está rehecho, pero el juego es uno a uno el mismo. O sea, todo el sistema de combate y todo está como pulido y con... O sea, bueno, es verdad que meten algunos ataques nuevos, meten como Final Fantasy Rebirth, ¿sabes? Meten como alguna cosa nueva de combate para mejorarlo, pero por lo demás el 80% del juego es calcado al original, entonces es más remaster que remake. Un remaster muy tocho, evidentemente, no ponerle texturas HD y ya está. Pero bueno, que... Igual como el Crisis Core Reunion, que le cambiaron un par de cosillas del sistema de combate.
le pasaron un filtrazo al juego que es eso, más que HD, algo así. Muy en esa onda, totalmente. Y eso, que Persona 5 en ese sentido, claro, que es el más popular y el más reciente, sin contar este, hace alguna cosa más o tiene un poco más de profundidad en ciertas cosas porque al final es un juego más moderno, pese a que este haya salido después siendo un remake, pero no lo acerca mucho a Persona 5, o sea, se acerca mucho este remake, pero sigue siendo el Persona 3, ¿sabes? Entonces es un poco más antiguo en algunas cosas. ¿Tú cuál dirías? Porque yo una saga que siempre me ha traído, de hecho, en mi carrera por el mundo de los videojuegos, yo primero jugaba un montón a JRPGs y luego como que me cansé y empecé a jugar primero a juegos de rol de BioWare, fundamentalmente, Uh-huh. pero luego, bueno, antes también jugaba mucho juego europeo, pero como que me quedé más en el rol occidental y como que no he entrado en ningún Persona, así que he jugado algún JRPG en estos últimos tiempos, pero los Persona no. ¿Cuál dirías tú que es el mejor para entrar? A ver, es que el 3 y el 5, o sea, tienen que ser o el 3 o el 5, eso seguro. Porque el 4 también está muy bien, pero es más anticuado y los demás ya es irte a un sitio que no te interesa. Entonces, dentro del 3 y el 5 es una buena pregunta porque creo que el 3 tiene algunos pros, por ejemplo, en el sentido de que es un poco más corto, que si eso no te importa, pues vete al 5, claro, pero eso es como es más corto, pero un poco más limitado en algunas cosas. El 5 es más variado, pero a veces tanto contenido que abruma. Los dos son muy similares en el sentido de que, como digo, este remake ha intentado hacer es como coger el molde del Persona 5 y adaptar el 3 a eso. Entonces, se parecen mucho y la historia en los dos yo creo que es buena. O sea, si eres una persona, que creo que sí, que solo por eso ya pues te justifica el tener una parte visual novel, que claro, es que es muy concreto. Los Final Fantasy no son visual novel, es un Final Fantasy y tienes toda la parte de acción y luego son cinemáticas y alguna conversación, pero es que esto es visual novel de que por tramos, también no sé si habrás jugado al Yakuza 7. Sí, el que no he jugado es a Infinite Wealth y me jode, pero por lo mismo que dices tú, porque es que Sí, son infinitos. claro. Pero, por ejemplo, en ese caso, a ver, tampoco sé si diría que Yakuza 7 tiene partes de visual novel, ¿sabes? Porque es más de peli. Yakuza 7 es como te sientas a ver Sí, una peli y luego juegas. Pero en ese sentido es un poco ese rollo de un equilibrio entre la trama y el juego que en Persona se hace un poco más pesado porque hay mucho más darle a la X para leer más visual novel que tanta cinemática currada. Entonces, bueno, tampoco tengo problema con eso porque las visual novels sí me molan, o sea que no. bueno, es verdad, si tú juegas movidas de vampiro que es una página ahí escrita en, ¿sabes? Como si fuera una hoja de un libro, literalmente. Entonces, De hecho, te iba a hablar ahora de eso, pero vale, guay. sí. Fíjate, y por acotar un poco lo que has dicho de la importancia de los personajes, no me acuerdo dónde lo leí, así que voy a quedar fatal, pero una de las inspiraciones de los Baldur's Gate, sobre todo el 2, es Final Fantasy VII, Ah, mira. en su trato a los personajes. Sí. Porque antes muchos de estos juegos de llevar un grupo de peña repartiendo por ahí, no le daban tanta profundidad y tanta importancia. Y te juro, de verdad que lo tengo que buscar porque quiero escribir en el libro sobre esto. Pero juraría que hubo una retroalimentación muy positiva de esa forma de entender a los miembros del grupo como gente con agencia y con importancia. Al fin y al cabo, Final Fantasy VII no te lo señala, pero tienes como las misiones de cada personaje también. Ujú. ¿No? En determinadas partes, cada personaje tiene como su momento de brillar y te muestra su historia. Y eso lo pillaron BioWare, se influenciaron mucho para su manera de ver personajes, que yo creo que llega como el colofón en Mass Effect 2, ¿no? Con Sí. las misiones de reclutamiento y las misiones de personajes. Entonces, Sí, sí. cosa curiosa, y yo creo que ha habido luego una retroalimentación de que a lo mejor en algunos JRPGs que tampoco le daban tanta importancia, al dársela en otros RPGs occidentales, volvieron a influenciarse por ahí. Así que ha habido un intercambio como guay por ahí. Sí, ¿no? Y además, muchos de estos juegos, porque el Persona 1 no sé de qué consola es, creo que era de la Play 1. De la 1 o de la 2, sí. Creo que el de la 2 es el 3 y el 4, pero el 1 y el 2 creo que es de la 1. Y claro, ya no los he jugado, pero los Personas son muy similares todos. Imagino que ya irían por este camino y creo que en Japón, como la visual novel es algo muy prolífero, ¿sabes? Sí. Como que sí que le han dado mucha importancia siempre a la trama. Igual ya lo de los personajes depende de cada caso. Pero aparte es que Persona tiene ese rollo de las relaciones con otros personajes influyen en todo. Es un poco cosas que has comentado antes. En el sentido de si te llevas muy bien con uno y encima haces un poco de cosas accesorias con él, de repente desbloquea una habilidad nueva o un ataque especial cuando está motivado
o yo qué sé, o subes de nivel tu afinidad con él y eso te afecta al combate también. Como que quieren potenciar mucho esas cosas. Y bueno, Claro. todo queda bien retroalimentado, pero vamos, al final eso, como por intentar resumir y cerrar, son juegos que si es tu rollo te van a encantar. De hecho, son juegos que todos tienen reseñas extremadamente positivas en Steam. Y te aseguro que hay un tipo o muchos tipos de jugadores y jugadoras que no aguantarían estos juegos ni de coña, porque pueden hacerse insoportables. Yo estoy justo ahí como en el término medio de que lo valoro y me gusta, y a veces estoy también un poco cansado del darle a la X para leer bocadillos, ¿sabes? Pero si te mola el rollo, evidentemente es un juego que te va a encantar, y si puedes pasar por encima de las partes que son un poco repetitivas, recompensa mucho porque todo lo visual está muy cuidado. O sea, también a nivel artístico son juegos súper interesantes, que hacen cosas desde con las interfaces hasta los diseños de los enemigos y De los hecho, la personajes. interfaz de los combates de los últimos Yakuza es reapropiada, por no decir de otra manera, de los Persona últimos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, en ese sentido, te da un montón de cosas a nivel estético, a nivel de los personajes que tienen diseños muy chulos, y luego eso, tienen todos historias de trasfondo, que no me gusta utilizar la palabra adultas, pero que para que se entienda va por esa línea, de que Persona no quiere ser una cosa naif y tampoco quiere ser el típico shonen de como son chavales de instituto que consiguen poderes y mira qué guays son, sino que hay mucho trauma por ahí detrás. Todos los personajes están traumados con sus movidas y a quien le interese eso, esa parte como que te recompensa mucho. Entonces yo creo que mola. O sea, yo son juegos que aprecio un montón. A veces me sacan un poco de quicio, pero voy a seguir a tope con ellos porque son muy particulares. Es un tipo de juego que aunque se parezca a otros, hay que jugarlo, sobre todo por lo que digo, el simulador social del instituto, no sé qué. Hay que jugarlo para ver de qué va y si te gusta te puede molar un montón. Pues mira, si despejo un poco la agenda, me apunto el 5 y si le doy ya lo comento contigo. Pues mira, lo dejamos como, pues eso, una propuesta para más adelante igual hacer incluso hasta otro podcast también. Sí, o si no, de comentar de normal, ¿sabes? Pero sí, sí, guay. Hmm, Pues yo si me dejas 2 minutos escasos, claro. estuve jugando antes de ponerme con Final Fantasy a The Thaumaturge, Ujú. que es este de Fool's Theory, que son los que hicieron el Seven Long Days Gone o algo así, Sí, que pasó un poco sin pena ni gloria, era un RPG isométrico, pero como si alguien hiciera un Thief en sí. formato isométrico, que bueno, ahí está mi crítica a nivel oculto de ambos, y el Thaumaturge me gustó mucho porque es como una combinación de principios del siglo XX en Polonia, en la Polonia invadida por Rusia, Ujú. mezclado con Pokémon. Hostia. Era una cosa... Eso podrías haber descrito un Persona, ¿eh? Porque Persona es eso, es como Sí, ¿no? chavales perturbados que están con depresión, pero luego mezclado con Pokémon. Sí, sí. Pues esto es casi un Pokémon. El protagonista es un fulano deplorable y además está muy bien escrito y tiene razón para ser deplorable. Y es un tipo como que puede manipular a salutores, se llaman los bichos estos, que van buscando a gente con emociones como demasiado intensas. Ujú. Y el tipo está como medio tarado en la cabeza porque solo puedes manejar a uno y al principio del juego he intentado manejar a dos. Ujú. Sale por ahí, no es spoiler tampoco, sale por ahí Rasputín, Hostia. sale el zar Nicolás II antes de que le dieran matarile los bolcheviques y tiene un trasfondo histórico súper chulo. Y la Varsovia de principios del 20 que representa mola muchísimo. Entonces le di a ese, escuché en un podcast en el de Anaid que Marta se había quedado como muy mosca porque el juego tenía como muchos bugs y joder, a veces me siento un poco farsante porque yo en mi crítica no lo menciono, pero porque yo no tuve ninguno. Joder, pues qué suerte. Debo ser la persona más afortunada del mundo, porque sí es verdad que vi que mucha gente había tenido bugs. Pero bueno, yo creo que han ido sacando. De hecho, el otro día me salió en Steam un parche de 20 gigas y dije, espérate, voy a Hostia. desinstalar este juego antes de que se me coma la memoria. Pero yo creo que ya debe estar bastante parcheado como para estar más jugable. Y aunque tiene momentos de un poco de cringe en cómo está escrito, en general la escritura, sobre todo la que habla del ambiente, del contexto y tal, está muy bien. Entonces yo creo que es una opción interesante. Un juego de 20 horitas es una opción interesante de entretiempo. Y Te con iba a lo que decir, dices... ¿eh? no, te iba a decir que estoy viendo la web de esta gente. Van a hacer el remake del primer The Witcher. Exacto. Son Hostia, los que están con el remake del primer The Witcher. fíjate, Que pues oye. es un juego que a día de hoy es infumable. Sí, a mí me gusta, o sea, me gusta. Yo lo jugué, yo qué sé, hace cuántos años lo jugué, pero
lo cutre y malo que eran algunas cosas y lo ortopédico que era, a mí me gustaba, no sé por qué, era como más Eurotrash que se dice, ¿no? Como... Eurojank, ¿no? Sí, o Eurojunk, sí. Pero entiendo que, vamos, que a ese juego no se acerque nadie, es normal. Si te pones... A mí me gustó, lo que pasa es que se me jodió la partida cuando estaba en Visima, en la ciudad. Sí. Como a mitad, y no volví a jugar porque se me jodió, lo intenté reinstalar. Bueno, me pasaron un montón de cosas y a día de hoy si me pongo con él me pego un tiro. No, normal. Entonces, a ver, el juego está muy bien, el de Thaumaturge. A mí me sorprendió para bien, de hecho le di un recomendado por muchas cosas que hace. Vamos a ver qué tal hace en el remake. Sí, no, aparte de todo, a mí lo que más me llama la atención de lo que he visto y de lo que dices es eso, es como, joder, un juego un poco original, aunque sea en la ambientación, porque todos los putos juegos son iguales, entonces, sobre esta época histórica y este ambiente no sé mucho y el juego me puede atraer por ahí, ¿no? Entonces, eso me... Es que de esa época casi no hay prácticamente, salvo que te vayas a la estrategia, que te pongas con un Hearts of Iron, o este que sacaron ahora que vas en el tren, que van los soldados eslovacos que vuelven de la Revolución Rusa, que no me acuerdo el nombre, que es un evento histórico, que es estrategia también. Salvo que no te vayas a eso, está muy poco tocada, porque ya alguna cosilla en la Primera Guerra Mundial, pues estamos hablando de 1905, ni siquiera... Pero los Valiant Hearts, que por cierto el 2 se publica ya en PC, que era como exclusivo de Netflix, ¿no? Sí. Y luego ya obviamente la Segunda Guerra Mundial y todo lo que quieras, pero en rol es un escenario muy poco tocado y lo hablamos mucho, ¿no? De lo importante que es el sabor local y el hablar de tus propias historias, y se nota que esta gente que es polaca ha querido... Daniel Muriel me diría aquí hablar de... ¿Daniel Muriel o...? Ah, no me sale ahora... Ah, me va a matar. Antonio algo, pobrecito. De hablar de cómo el nacionalismo entra en la gente a través del videojuego, pero yo creo que no es una lectura esencialmente ultranacionalista la de este juego, y sí que puede ser muy interesante porque están explorando su propia historia. Entonces, por ese lado está súper guay. Luego lo que dices tú, luego funcionará mejor o peor, pero como es otro rollo, ya te está saliendo de lo habitual. Entonces, bueno. Otro para la lista. Y ya por cerrar, si quieres, me hizo gracia lo que dices de que juego a juegos que son de leer, porque sí. Sí. Y estaba ahora con la demo de uno de Hombre Lobo que va a salir en abril, que es básicamente una encuesta de Google con elección de respuestas. Sí. Es el formato visual, porque no son las visual novels que hay alguna visual novel. Hay una de Hombre Lobo que es Heart of the Forest, que está muy guay, y de vampiro hay varias, ¿no? Que ya he recomendado alguna vez. Esto no, esto es texto en la pantalla. De hecho, la demo no está en Steam, está en navegador. Y jugué y como que me enralé y me quise volver a pasar alguno de estos. Y aprovechando que tenía un viaje de por medio y tal, de curro, estuve jugando a Parliament of Knives, que es uno de vampiro, que es también de texto entero. Y me lo estuve pasando como un niño pequeño. Y me sigue pareciendo como la experiencia más parecida que haya a jugar a una partida de vampiro dentro de cómo se puede trasladar a PC. Y al final, como Bloodlines 2 tiene pinta que no va a ser un muy buen juego, a pesar que están de Chinese Room con él intentando arreglarlo, sí. Creo que al final lo más parecido van a ser este tipo de experiencias, que al final va a ser lo que quede. Yo esto siempre me recuerda, y una pena que no esté aquí Clara porque se reiría, pero a lo que le digo siempre a Clara de que se entienda porque aquí no lo aplica literal, pero de si un juego es feo y gusta tanto será por algo, ¿no? Y en este caso es como si un juego son putas encuestas de Google y está tan bien, joder, ya puede ser la hostia, o sea, qué decir, porque claro, yo tengo que reconocer que lo veo y me he echado para atrás que flipas, pero más que nada porque yo creo que por el formato, si me lo pudiera leer en un Kindle, imagínate que le pudiera dar ahí las respuestas. Se puede, creo, ¿eh? Ah, sí. Si no en Kindle, se puede jugar en Android perfectamente y en iOS. Pues mira, pues lo más parecido, en un iPad te lo pones ahí como si estuvieras leyéndote un Kindle. Y claro, porque es como un libro de elige tu propia aventura, ¿no? Literalmente, es que... Es básicamente eso. Y juraría, lo tengo que mirar, ¿eh? Y voy a quedar fatal, pero juraría que en Kindle se puede también, ¿eh? Hostia, pues eso sí que es otra cosa, porque si yo lo enfoco como me estoy leyendo un libro, pero encima elijo cosas, genial, ¿sabes? Pero vamos. Mira, de hecho, en la app tienen una app en Amazon
Yo creo que sí que se puede en Kindle, Joder, pues eso sí que me lo voy a mirar, porque ahora estoy volviendo a leer bastante y tengo un Kindle por aquí y eso sí que me parece muy interesante. Luego te paso un enlace para que le eches un vistazo y desde aquí le mando un abrazo a Antonio César Moreno, que era la Vale. persona que estaba intentando mencionar, que trabaja mucho con el tema de nacionalismo y de propaganda política en videojuegos. Ujú. Que no quiero que se enfade conmigo si me oye. Bueno, pues no sé si querías comentar algo más. No quiero ser muy pesado, simplemente, como siempre, dar las gracias por estar por aquí y a la gente que nos escucha y a la gente que nos pone en Patreon. Creo que también está bien ser transparente y lo hemos dicho a gente que nos ha escrito para colar textos en nivel oculto. Estamos en un momento un poco complejo de Patreon porque estamos apenas cubriendo gastos y por eso no podemos tener más colaboraciones en la web. Por eso la web ha estado un pelín parada. Entonces, bueno, si hay alguien que esté oyendo esto y se lo esté pensando un poco, que sepa que no hay mejor momento que ahora para parar, suscribirse en Patreon y luego seguir si quieren, que la parte buena viene cuando acabe de hablar yo. No, pero es que es lo que dices. Además, yo creo que hace tiempo, cuando empezamos con el tema del Patreon, dijimos como que con estas condiciones ni siquiera se haría, ¿sabes? Y aquí está la web y todo funcionando. Pero bueno, en fin, a ver si la gente se anima porque nos ayudan un montón. Y bueno, iba a decir que ahora que estamos, porque esto realmente es el final del programa después de esta segunda parte, que precisamente si nos apoyáis por ahí, tenéis acceso a un programa independiente que se llama Nivel Extra, en el que hablamos con Mariela González sobre videojuegos indie súper raros y súper especiales, y también respondemos a las preguntas y comentarios que nos dejáis por ahí. Y este podcast que estáis escuchando ahora también lo tenéis como acceso anticipado si nos apoyáis. Así que nada, eso, Javi, muchísimas gracias por pasarte por aquí para comentar todo lo que nos has contado del juego de Final Fantasy. Y te vendrás pronto cuando quieras, porque ya sabes que estás invitado por defecto. Y poco más, lo dicho, que ya sabéis, patreon.com/niveloculto para más cositas y nos escuchamos el mes que viene.